Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quinto Cambio, modo mundial, Quinto Cambio, preparado para este mundial tripartito de Estados Unidos, Canadá y México. Nada, a disputarse en apenas unos días. Como siempre decimos, repasamos todos los grupos, llegamos al grupo H, increíble, en otro mundial, en cualquiera de los últimos, desde 1998 para acá sería el último, pero Sería no, el en esta último, edición estaríamos. todavía falta este y cuatro más, así que bueno, le pondremos muchas pilas a los grupos que nos quedan para llegar antes de que termine, perdón, antes de que empiece el mundial, terminar con nuestro análisis previo. Por supuesto, como lo dice el nombre ahí, mi nombre es Daniel Massa, presento a mi compañero, el señor Nacho de Tito. ¿Cómo estás, Nachito? ¿Qué hace, querido? ¿Todo tranquilo? Todo bien, todo bien. Por meternos de lleno en un grupo interesantísimo. Nada, si uno lee en la previa y ya ve que hay dos campeones del mundo, dos de los ocho están en el mismo grupo, ya es un grupo interesante, sobre todo si pensamos en esto, por lo menos a nivel personal, lo digo esto y no me cargo a Nacho en el medio, España, mi rival histórico por excelencia, ¿sí? Y Uruguay, al que siempre tengo simpatía. Viene siendo más o menos futbolísticamente hablando, viene siendo como la Italia de Sudamérica, así que tenemos ahí un approach. Pero bueno, nada, será lindo charlar y analizar un poco de este grupo, con además dos equipos que, bueno, son siempre, uno siempre es una incógnita como Arabia, capaz de ganarle a la Argentina campeón del mundo en el Mundial pasado y después pasar sin pena ni gloria por la historia de la Copa del Mundo, y Cabo Verde, que ya de por sí pensar que Cabo Verde está en el Mundial, bueno, es una nota en sí misma. Repasaremos todo esto, arrancaremos por el último de los ocho campeones, Nacho. El último que se sumó a la Exactamente. lista. El último nuevo campeón, digamos, que es la selección española. Bueno, como bien dijiste, Arabia, Cabo Verde, España y Uruguay en el grupo H. Yo creo que van al puesto 1 y 2. No creo que haya muchas dudas, ¿no? Van a ser España y Uruguay. Salvo una catástrofe de proporciones bíblicas, ¿no? Yo creo que España y Uruguay van a ser primero y segundo. En mi gusto, España va a terminar por encima de Uruguay. Un Uruguay que viene con muchos problemas internos, desde su entrenador hasta los jugadores, hasta las declaraciones, presidentes de clubes pegándole al actual entrenador, convocatorias raras. Ahora veremos un poco lo que fue cuando hablemos de Uruguay. Y una España que viene muy sólida, muy difícil de doblegar, que es una eliminatoria espectacular, que es una Euro perfecta. Lo hablábamos, creo que en el capítulo anterior, o hace dos capítulos. Para mi gusto, el mejor campeón de Euro de la historia de esta de la España del 2024, eliminando a Alemania y a Francia en fila, para después ganarle a Inglaterra. La verdad que una locura lo de España, que es una Euro brillante, y que además uno siempre lo conoce dominando desde la posesión, de que le cuesta cuando le cierran los esquemas. Georgia le iba ganando, se le cerró atrás y España lo pasó por arriba, no le dio ni una oportunidad a los amigos georgianos. Pero bueno, tiene que demostrar en Copa del Mundo, ¿no? Vamos a hablar un poco de España. Después Cabo Verde y Arabia Saudí, creo que acá está la gran incógnita. Yo creo que Cabo Verde va a ser el único debutante que va a avanzar de ronda, o que al menos va a terminar tercero, que al menos va a tener la oportunidad de avanzar de ronda. A los otros debutantes los veo a todos yéndose en primera ronda. Uzbekistán, Curazao y Jordania no los veo. Uzbekistán es el que más cerca veo tal vez de tener un buen resultado con Congo. Curazao y Jordania para mí no tienen ninguna chance. Y Cabo Verde contra Arabia Saudí, yo lo veo a Cabo Verde superando a los sauditas. Después de explicar el porqué. Una explicación muy parecida a la que dimos pero nada, después explicaremos un poco mejor, porque Cabo Verde no es Egipto, Arabia Saudita no es Irán. Aunque Arabia Saudita e Irán tienen muchas cosas en común, Cabo Verde y Egipto no las tienen. Vamos a ver un poco después cómo juega cada uno y por qué yo creo que Cabo Verde va a terminar por encima de Arabia Saudita. Y con un poco de suerte, tal vez si te saca un buen resultado contra Uruguay o no pierde por mucho contra España y Uruguay, se puede meter como mejor tercero. Tal cual, bueno, será importante ver qué pasa en esos encuentros. En la previa, uno ve dos equipos con mucha diferencia con los otros dos. Creo que no Sí, pasa en otro grupo un hueco tan marcado de dos tan destacados sobre otros dos. Si uno ve por ahí uno muy destacado y dos que peleen por el segundo o tercer lugar, pero en claro, este caso me parece que la diferencia es abismal entre, a ver, a nivel jugadores, después el fútbol es fútbol, lo hemos dicho un millón de es, veces, puede pasar cualquier cosa, pero por lo menos en el análisis previo, los jugadores que va a presentar España con un proceso, bueno, lo dijo Nacho, intachable, llegar campeón de Europa, llegar ganando todo. Después Uruguay,
con un proceso que arrancó muy firme con Bielsa, después empezó a titubear, sabemos los problemas internos, quizás un manejo raro o extraño que tiene el entrenador argentino, bueno, que le ha causado más de un dolor de cabeza. Más allá de eso, la plantilla es de primer nivel mundial, los jugadores, nada, están todos jugando en los mejores equipos del mundo y los otros dos equipos, uno no puede decir que están a ese nivel. Explicará Nacho, como bien dice él, por qué él coloca a Cabo Verde tercero y Arabia cuarto. Veremos si alguno puede sorprender y además con un poquito de buena fortuna o robando quizás algún punto o una diferencia muy corta, como decía Nacho antes, pasar una ronda más en esta Copa del Mundo. Pero bueno, Grupo H, que arrancará con el análisis de España, campeón de Europa vigente, un equipo con una generación maravillosa. Yo siempre digo esto, Nacho, en el fútbol cuando no ganás es fácil caerte, pero y es fácil caerle a los que no lograron el título o a los que no lograron el objetivo, pero cuando uno ve cómo se le escapa la Euro 2020 a España, o sea que la que se jugó en 2021, en semifinales con Italia, en un partido que era para cualquiera, se lo termina llevando Italia por penales, si no, España era candidatazo a ser campeón. ¿Cómo se va del Mundial? ¿Sí? Porque a mí tampoco, nadie me venga a decir que se fue yéndose por una paliza, nada. Se va del Mundial así, bien finito, como siempre lo decimos. En la previa, ese mismo equipo, ¿sí? Era base del equipo olímpico, que también va en 2021 a jugar. Y también se termina quedando a las puertas del título. Digo, era como que muchas veces estaba por coronar y no se le terminaba dando. Bueno, fue a la Euro pasada y le pegó una paliza a todos, una verdadera paliza a todos. No se le puede ganar más de los que le ganó. Le pegó una paliza a Italia en la primera ronda, campeón vigente. Le pegó, bueno, no una paliza porque fue un buen partido contra Alemania, pero sí se lo terminó quedando. Alemania fue el más parejo de todos, que podrían haber quedado sí, exactamente. Pero fue el único en el que España tuvo peligro de perder. Exactamente. Después le ganó muy claro a Francia, sí, muy claro, con la plantilla que tiene Francia, que se le caen los jugadores, se le caen los cracks para todos lados. Como equipo, España no tuvo equivalencia. Y después, bueno, en una final, más allá de la historia que ha tenido siempre España reticente en los mundiales, en la Euro se ha demostrado como el dueño de la Euro y sobre todo ganándole al otro que, bueno, hace que los títulos se le escapen cada vez más entre sus manos, que es justamente Inglaterra. Nada, segunda final consecutiva de Euro perdida. Creo que nada, se le ha ido la chance histórica de consagrarse, creo que de todos lados, pero digo, no se puede llegar mejor a un mundial que con una generación ganadora y además en una edad perfecta para hacer un ciclo mundialista excelente. Sí, ni hablar. La verdad que lo de España es para sacarse el sombrero estos últimos años. Debería haber sumado más títulos de los que sumó. Yo creo que el Mundial, como bien dijiste vos, en el Mundial 2022 contra el Marruecos fue muy superior. Yo tuve, si querés decir, la fortuna o el infortunio de ver el partido rodeado de españoles, porque lo hicimos con todos los que juegan al fútbol habitualmente, todos españoles menos uno, menos dos contándome a mí, y la verdad que era notoria la superioridad de España, no lo podían creer cuando quedó fuera con Marruecos. Además la diferencia histórica entre selecciones, porque mereciste ganar y porque después no metiste un solo penal. La verdad que fue increíble. España mereció más en esa Copa del Mundo, fue de mayor a menor, la verdad. Lo destroza Costa Rica en el debut, un buen empate con Alemania, una derrota sorprendente con Japón y después una eliminación sorpresiva también contra Marruecos. Pero digo, todo el proceso de España ha sido muy bueno, jugadores que han crecido, jugadores que algunos de esos que llegan en un gran momento, otros no tanto. En su mayoría, España llega en un gran momento a la Copa del Mundo, con una mezcla también de juventud y un poco de experiencia que le va a venir muy bien a la hora de enfrentar instancias finales, que le va a venir muy bien en una fase de grupos donde tenga ya un rival de peso, un rival con la historia de Uruguay, aunque yo creo que España está un escalón por encima de Uruguay hoy en día, le va a venir bien. El roce uruguayo, el tener un roce contra un equipo sudamericano, no es para menospreciar tener eso y decir, bueno, a ver, si nos enfrentamos a Argentina, Colombia, Brasil, ¿con qué nos podemos encontrar? A ver a qué se enfrentan estos todos los días. Creo que va a ayudar a España en el camino a hacer una gran Copa del Mundo. Yo creo que es un candidatazo absoluto a disputar los 8 partidos. Creo que de las 48 selecciones que vamos a analizar, creo que es la más firme
a disputar los 8 partidos que tengo yo, al menos en mi pro de personal, acá en mi casa Coincido. solo. Creo que es la única firme para disputar los 8 partidos. Después, como siempre, te pasa lo que te pasó con Marruecos, que lo cascoteas y perdés por penales y te fuiste afuera en otra ronda previa, siempre puede pasar. Lo que tiene España en Coincido, contra, Nacho. sí, lo que tiene España en contra es la historia en mundiales, ¿no? Si bien todos recordamos la selección del 2010, que sale campeona jugando el peor torneo de ese ciclo, ¿no? De 2008, 2010, 2012, fue lo peor que se dio de esa España. Le alcanzó para ser campeón del mundo, a nadie le importa después si fue el peor o el mejor momento. Ganó la Copa y es lo que importa, pero después nunca más llegó a una semifinal, nunca más. Fue primera y única semifinal que disputó, salió cuarto en un mundial hace mucho tiempo, en 1950, pero cuando era fase de grupos no era, era un grupo final, que fue justamente su rival de grupo, Uruguay le ganó a Brasil, pero sacando eso, la historia de los mundiales de España es muy pobre en cuanto a resultados. Coincido, sí, me parece que es el punto pendiente, es la cuenta pendiente de España. Alguna vez he escuchado a jugadores como Del Piero, como Cannavaro, diciendo que España se terminó quedando con a nivel formativo y sobre todo a nivel selección mayor, con ese lugar que era de Italia, ¿no? Pensar una fisonomía no tan potente, sí jugadores que combinaban una buena defensa, sobre todo con un buen pie en la delantera, y España había sabido explotar eso en los últimos 20 años cuando Italia empieza a caerse. Y si uno lo analiza desde el lugar europeo, bueno, creo que nada, impuso su forma, impuso su juego, impuso sus normas, sin lugar a dudas es el dueño de la Eurocopa en el nuevo siglo, desde 2008 para acá, desde que gana, bueno, no ha parado de ganar. Pero si uno va al Mundial, no pasa lo mismo. Tiene un Mundial que gana, como decías vos, dentro de un ciclo muy bueno. Yo siempre digo, el punto más bajo ganando el Mundial, para mí, lo digo, siempre es uno de los peores campeones de la historia. Sin embargo, no es en detrimento del ciclo. El ciclo fue exitosísimo, ¿sí? Y aún estando en un nivel bajo, le alcanzó para ganar el Mundial. Digo, pavada de cosa, ¿sí? Imagínate que estaba en un gran nivel. Por eso te digo, para el Mundial 2014 se quedan fuera en primera ronda, una locura, ¿sí? Lo que pasa en 2018 con el problema, cambiando de entrenador, faltando días, una locura también encarar un Mundial así, lo terminan choreando con el VAR contra Rusia, o sea, un poco que lo empujaron para afuera, y el Mundial pasado, nada, una oportunidad también perdida, porque realmente uno lo veía llegando a instancias finales. Bueno, me parece que esta vez tiene todo en sus manos como para demostrar al mundo que nada, no es ninguna sorpresa que España esté en zona de definición. Realmente lo sorprendente sería que se quede fuera temprano. Realmente uno lo imagina jugando y jugando mucho. Sí, creo que uno de los grandes cambios, o sea, uno de los grandes generadores de este cambio es el señor Luis de la Fuente, que tenemos en imagen justamente, creo que es el máximo artífice de esto, más allá de la calidad técnica, los jugadores que tienen que de clase mundial en todos los puestos, la salida de Luis Enrique y la llegada de Luis de la Fuente le ha dado un poco más de claridad al equipo, un poco más de constancia. Acá eran muy notorias las críticas a Luis Enrique por poner jugadores fuera de posición, o posiciones en las que no se sentaban cómodos o en las que no jugaban en sus clubes. ¿No? Un jugador que jugaba de 5 en la selección jugaba de 2, un jugador que jugaba de 2 en la selección, perdón, de 2 en su club, jugaba de 4 en la selección, o de 3, o que jugaba lateral izquierdo, lo ponía de extremo izquierdo en la selección, como que no respetaban las posiciones de los jugadores, cómo rendían en sus clubes, y eso generaba mucho ruido, al menos en la prensa española y de lo que se hablaba en los bares de Madrid, por decirlo en un momento, y la llegada de Luis de la Fuente le dio un poco más de constancia, un poco más de lógica al equipo, y además Luis de la Fuente que viene trabajando en inferiores hace más de una década, con lo cual a todos, no todos, porque no todos los que juegan allá juegan en selecciones menores, pero al 80% los dirigió, al 70% los dirigió, y al que no, al menos lo tuvo que ver en video para decir, bueno, no lo convoco, ¿no? Así que los conoce a todos y mantienen una base en la que se juega igual en todos lados. El inferior se juega de una forma y lo mantiene, y todos los clubes tratan de jugar, todos los clubes de barrio tratan de imitar esa forma de jugar, y Luis de la Fuente también lo lleva a la selección mayor, con lo cual ya son años de un mismo sistema, de un mismo plan, y con un tipo que, sin hacer locuras, poniendo el inodoro en el baño, el horno en la cocina y la heladera en la cocina, dijo, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a jugar como siempre,
y también haciendo uso de un Lamine Yamal que es un talento generacional también y que le da ese desequilibrio al lado de otros cracks que tiene al lado, porque la verdad, como bien decías vos, ocupó el lugar de Italia, ¿no? Italia a veces iba con 3 enganches al Mundial, que los 3 podían ser titulares en cualquier selección del mundo. Hoy en día creo que eso le está tocando a España, que yo creo que lo único que le falta es un 9 de clase mundial. El resto lo tiene todo. Sí, sí, coincido. Nada, jugadores le sobran, tiene una estrella como Yamal que veremos en qué versión vemos de Yamal, ¿no? Pero si vemos Claro, una versión similar a la de la Euro, bueno, va a ser complicado en serio. sí, sí, sí. En aquella Euro estaba intratable. Si lo vemos en ese nivel, bueno, será complicado. Y sabemos siempre que el fútbol de selecciones es diferente al fútbol de clubes. Digo, hay jugadores que en la selección pueden dar un plus, que se sienten más cómodos, que se sienten más arropados, y hay otros que, por el contrario, en sus clubes la rompen toda y en la selección no pueden darle un pase de 1 metro a un compañero y uno dice, ¿qué le pasó a este tipo? Bueno, nada, desde ese lugar uno tiene la sensación, por lo menos la imagen que queda de Lamine Yamal es en la selección excelente. Bueno, veremos si vuelve a mostrar ese nivel. Sí, bueno, yendo un poco a cómo creemos que va a jugar, creo que el estilo y qué se espera de España, ya lo sabemos todos, juegan igual hace mucho tiempo, o intentan jugar igual hace mucho tiempo, un juego de posesión, de dominar al rival desde la tenencia del balón, y tienen los intérpretes para hacerlo, de llegar con mucha posición de gol. ¿A qué me refiero? A llegar un tipo en el punto de penal, otro en el segundo palo, otro en el borde del área. Vos ves fotos de los momentos de cuando España ataca por las bandas, ya sea Cucurella, Porro, de Subento Carvajal, cuando van a tirar el centro, tienen 5 tipos en diferentes posiciones bien ubicados para definir el gol. Nada, son cosas que se destacan, el atacar en corto, por las bandas, con los extremos, desequilibrar el 2-1, ¿no? Que Nico Williams juegue con Curela, que Yamal juegue con Porro, que jueguen por ahí haciendo el 2-1 y de vuelta con mucha llegada a posición de gol y bien pensada, ¿no? No el típico que se meten todos al área y tiramos el centro a ver qué pasa, sino pensando dónde tiene que ir cada jugador en base a la posición que ocupan en el campo de juego y la posición que ocupan en el plan del técnico a la hora de entrar al área. Vean, busquen fotos o vean videos de España cuando llega al área, pongan pausa cuando viene el centro, generalmente o centro atrás o centro a la misma línea, y vean cómo están posicionados los jugadores de España. Nunca es casualidad que haya 3 o 4 en diferentes posiciones y todos bien perfilados para patear. Eh, Creo que después el estilo de juego de España ya lo conocemos todos, no hay mucho que agregar. Los nombres también, los nombres después puede variar uno o dos acá. Habrá que ver si juega Fabián, hay que ver cómo llegan Yamal y Nico Williams, que están lesionados. Hay que ver si se mete Dani Olmo en el 11. Hay que ver si Oyarzabal termina siendo el número 9 o si terminan poniendo a Ferran. Bueno, son pequeños cambios que se pueden ir haciendo. El resto del equipo creo que es bastante claro y es la base de lo que fue usando Luis de la Fuente estos últimos años. Me voy a declarar fan, y no es un jugador de mi característica principal, pero me voy a declarar un fan de Dani Olmo. Eh, Ah, mira, ¿Viste que sorprendo cada tanto? me Mira, sorprendí, Dani me sorprendiste, me Olmo, sorprendiste. vamos a poner unas fichas a Dani Olmo, que nada, para mí tiene que jugar en este equipo, así que espero que me den bola y lo pongan de arranque. Que nada, a ver, podemos decir que es un jugador de la renovación y de toda esta época nueva de España, porque arrancó jugando muy joven en la selección mayor. Sí, sí. Uno lo piensa, digo, en 2020 Dani Olmo era realmente muy, muy joven, y ya formaba parte de la selección española titular. Bueno, también llega con una edad como para ver si puede dar, bueno, un golpe fuerte en la mesa con tantos cracks que tiene alrededor en una selección que adelante, si tiene a todos bien, bueno, el problema es cómo lo arma, me parece, Claro, Nacho. claro. Yo acá lo puse, por ejemplo, a Fabián, porque Fabián es mi debilidad, a mí es el jugador Sí, que me sí, encanta, mira, sacando los obvios, ¿no? A mí Fabián Ruiz me encanta, me encanta. Por eso lo puse en la formación titular. No sé si va a jugar titular o va a jugar Dani Olmo, si van a hacer algún cambio. En mi equipo yo a Fabián lo pongo siempre. Eso es una de mis joyas de España. Pero bueno, habrá que ver cómo lo pone. Fabián que juega hace muchos años en el PSG, que tal vez no es el indiscutido, la figura tal, pero tal vez eso le permite llegar fresco también al Mundial, ¿no? Lo mismo dijimos en el grupo pasado de Egipto, ¿no? Que muchos jugadores llegan frescos porque no son titulares. Bueno, tal vez eso le favorece a Payán no jugar todos los partidos en el PSG, estar constantemente a disposición. Y un PSG que gana la liga 17 fechas antes, con lo cual sí. también se puede permitir un poco la rotación durante el año para llegar sobre el final del año un poco más descansados. Y tal vez Luis Enrique
lo ayuda un poquito, dice, bueno, prepárate para el Mundial, descansé un poquito ahora. Me encantaría, me encantaría charlar con los entrenadores de las selecciones potencias de Europa cuando, sus seleccionados juegan en los equipos top y se quedan afuera de la Champions en el año del Mundial, deben hacer así por adentro. Es decir, bueno, bárbaro, Sí, ya sí. está, ya lo tenemos bien, no se desgasta hasta lo último. Recordemos, ¿no? Los que juegan Champions son los últimos licenciados y prácticamente, no tienen casi días libres para sumarse a lo que será el Mundial, que termina la Champions y arranca el Mundial, ¿no? Pegadito. Sí, sí. Sí, sí, o sea, hay 10 días de diferencia, con lo cual los que jueguen ese partido van a llegar con lo justo, además del cansancio, no solamente físico, sino mental, ¿no? De toda una Sí, acá, temporada claro. larguísima, Sí, de claro. jugar una final de Champions, ni hablar si la perdiste. Hay que ver cómo llegan esos jugadores. Pero bueno, como te decía, Fabián tuvo un año con muchas lesiones, no jugó tanto como otros años, en muchos partidos también ingresó desde el banco. Creo que desde lo que fueron los últimos 2 meses, en uno solo completó los 90 minutos, así que también hay que ver cómo llega. No se habla de la lesión de Nico Williams, se habla de la lesión de Jamal. Bueno, también hay que ver cómo llegan algunos otros jugadores, en este caso como Fabián. Y bueno, Rodri, que también no tuvo una temporada plagada de lesiones. Sí. No quiero spoilear el dato argentino porque no sé si es ese, pero digo, ¿cómo nos robaron la finalísima? ¿Cómo nos robaron de verla? Digo, qué bueno hubiese Sí, estado verla, qué bueno hubiese estado verla, y qué concepto tendríamos de los dos, de Argentina y de España, viendo qué pasó ese día, ¿no? Porque seguramente sí, cambiaría muchísimo lo que pensamos de los dos. A ver, no sé para qué lado, pero el hecho de que el famoso y pasado 27 de marzo se hubiesen encontrado en la finalísima Argentina y España, campeón de América, campeón de Europa, a un partido, a cara de perro por una copa, hubiese estado buenísimo también para ver dónde están parados todos los equipos, respecto de que son dos de los máximos candidatos a ganar el Mundial. Bueno, nos quedará la duda y por lo menos por la previa no podemos poner a ninguno en un lugar diferente de que lo hubiésemos puesto antes de ese partido porque el partido no se disputó. Pero bueno, Nachito, comentario al pasar no, no, por favor, por favor. de lo que nos faltaba ver. Lo único que tiene de polémico España en todo este proceso es el hecho de las quejas del Real Madrid por tener 0 jugadores del Real Madrid convocados al Mundial. Es la primera vez en la historia que esto sucede. Sí. A su vez, ¿Puedo con decirle algo muchos a los convocados del madrileños? Barcelona. Sí. No se enojen, pongan españoles en el equipo y por ahí le convocan a alguno, ¿no? Digo. Bueno, esto es lo que quería mostrar. Esto es lo que quería mostrar. El Perdón. último Barcelona. Perdón. No, pero tenés toda la razón del mundo. El último Barcelona-Madrid, disputado hace muy poco tiempo. Vean la formación y díganme qué ven. En el Barcelona, 9 de los 11 titulares son españoles, 7 de ellos fueron convocados al Mundial, y en el Madrid, 3 de 11 son españoles y ninguno de ellos fue convocado al Mundial. O sea, si vos tenés 3 de 11 titulares en el Madrid, españoles, y el otro lado tenés 9, ya tenés Sí, el triple de chances de que te convoquen uno, que del otro lado no. sí. Y Eh, además hemos visto al Madrid jugando con todos extranjeros esta sí, temporada. sí, sí. Sí, sí, O sí. sea, Había, una había cosa una que. imagen había una imagen que mostraba que había un partido del Madrid que disputó sin españoles y otro del Barcelona que disputó solamente con un extranjero en campo. Entonces, partiendo desde esa base que el Barcelona usó mucho más los jugadores nacionales que el Real Madrid, después no es extraño verlo, ¿no? Esta es una imagen sacada, esta es la foto de cómo empezó el partido Barcelona-Real Madrid, pero por ejemplo ahí lo vemos a García, que García no es titular en el Madrid. O sea, en realidad deberían ser aún Claro. menos. Entonces, hay muchas cosas para. Bueno, pues Asensio y García, si el Madrid está completo, tampoco son titulares. Entonces, tenés 13 españoles, los cuales ninguno es titular fijo en tu equipo. Acá fui bueno y lo puse de entrada, pero generalmente esos chicos rotan en el Real Madrid. Sí, es algo muy peligroso. Siempre lo hemos hablado hasta personalmente con el especialista, el calchólogo número uno, que es Vito de Palma, que uno de los problemas de Italia es Calciopoli justo cuando es el Mundial 2006 y todo lo que pasó, ¿sí? Y yo siempre le marco el intercampeón de Europa con todos extranjeros, 4 años Ah, después, con Italia un campeón del mundo vigente, el Inter fue campeón de Europa, el último campeón de Europa de Italia en Champions, no tenía un italiano entre los 11. Digo, es un precedente pésimo para un equipo que
nada, no, vos sos un referente de tu liga, no podés jugar con 11 extranjeros, ni hablemos del Madrid en España, ¿no? Si ha habido alguien que históricamente ha sido, bueno, el lugar de donde se nutre la selección y tenido los referentes, ha sido el Madrid, bueno, esto no lo ayuda en nada, digo, me parece que las quejas son desde ese lugar, no hay mucho contenido en ellas porque es queja por queja misma, porque la formación misma demuestra que no hay a quien llamar. Claro, claro, sí, eso, ahí ven los tres titulares, los tres son suplentes habitualmente. O rotan, o van 2 partidos sí, 2 partidos no. Entonces, bueno, Gonzalo García obviamente ahí jugó porque no estaba Mbappé. Asensio, bueno, está el caso de Huijsen, que Huijsen decían que iba a ser convocado y en último momento lo bajaron, pero no tuvo una gran temporada. Yo insisto, de mi grupo de amigos que tengo acá españoles de Real Madrid, es de los más castigados el amigo Huijsen. O sea, tampoco estamos hablando de que dejaron afuera a Fernando Hierro. Claro. Entonces, nada, una situación que pone los pelos de punta de Madrid a Florentino Pérez, que ahora se ven las elecciones. Nada, bueno, todo suma al momento. Un Florentino que además es el número uno, el amo total. Sí, sin dudas, sin dudas. Eso es indiscutible, pero desde cualquier punto de vista. Tenemos placa final de España en la voz del señor Nacho de Tito. Placa final, como dijimos, 17ª participación, un título del 2010. Excelente etapa entre mundiales. Quería ponerle más signos de admiración al excelente, pero me parece que es suficiente. Una etapa entre mundiales espectacular. Sí, creo que si le ganaba a Portugal la final de la última Nations League, era el broche de oro. Creo que perdieron solamente para demostrar que son mortales. Después, bueno, 5 convocados del Real Madrid por primera vez en la historia, candidatazo al título, a mi gusto. El único con el que pondría plata para que juegue los 8 partidos es España. Mucho recambio en el medio. Mencionamos nombres, jugadores, cualquiera puede ser titular, cualquiera puede salir. 4-2-3-1 o 4-3-3, también otro equipo con mucha versatilidad para cambiar durante el partido y en base a lo que se ve en el campo de juego. Luis de la Fuente, que no tiene miedo de admitir que tal vez el planteo inicial no es lo que él esperaba que iba a hacer y de que meter mano. Y después, bueno, las preguntas. Yo puse llegan en condiciones, Lamine Yamal, en realidad son muchos los que habría que preguntar si llegan en condiciones, que creo que va a ser el gran problema de España, el físico, a ver cómo llegan a esta temporada. Lo único positivo, ni el Real no llegó lejos en Champions y la Liga terminó temprano para todos porque el Barça es el campeón con anticipación, con lo cual tal vez vienen con un poquito más de descanso que sus rivales, pero aún así tienen muchos jugadores que llegan muy tocados. Tal cual, la acumulación de minutos, bueno, no es un factor en contra, pero las lesiones siempre están. Habrá que ver lo que siempre decimos, ¿no? ¿Cuántos han guardado, si es que se han guardado, los jugadores de las potencias? Eso es imposible de saber hasta que empieza a rodar la pelota y bueno, ahí se empiezan a aclarar las dudas en Copa del Mundo. Voy a arriesgarme, voy a preguntar. ¿Tenemos dato argentino, Nacho? Tenemos dato argentino, que es que Argentina y España, así como lo vemos, dos de los que participan casi siempre en las Copas del Mundo, solo se enfrentaron una sola vez y fue en 1966, con victoria argentina por 2-1 en fase de grupos, que termina eliminando a España. Y el doblete de la victoria, vos sabés, Tani, que bueno, sabes, todos lo sabes seguramente, fue hecho por Artime, el padre de Luis Artime, actual presidente campeón del fútbol argentino. Sí, sí, señor. El gran Luis Atine, uno de los grandes goleadores de la historia del fútbol argentino. Y bueno, Luisfa siempre dice que él en Independiente era el hijo de, y en Claro, Córdoba se transformó en Luisfa. claro. Bueno, digo, miren lo que es para los cordobeses, Luis Martínez, que llegó a ser presidente de Verano de Córdoba. A ver, uno de esos que, tanto que lo decíamos en los podcasts pasados de los jugadores que necesitan alzar la voz, bueno, ese era uno de los que alzaba la voz cuando era jugador. Sí. Se peleaba con los dirigentes, se peleaba con los dirigentes de su club, con los de enfrente, con los de AFA. A ver, uno le pide a los jugadores que tienen renombre no pelearse, pero sí marcar las cosas que se pueden mejorar. Porque si no lo hacen ellos desde un lugar que sabes que no le pueden hacer nada, ¿sí? ¿Qué le van a hacer a Messi o a Cristiano si dicen, che, está mal que haya partidos hasta ahora? Nos parece que está mal. ¿Qué le va a decir? Bueno, está bien, estás sancionado y no jugás. A ver, bueno, está bien, le va a decir, listo, me voy a mi casa. Y a Infantino lo van a buscar, ¿sabe qué? A Zurich, al medio de un lago. Bueno, estas son las cosas que a veces uno tiene que ver y cree que ese lugar de privilegio tiene que servir un poco a veces para
para este tipo de cositas. Interesante el dato, muy bueno el repaso entre Argentina y España. Hace mucho que no hay una Argentina y España. Veremos si nos toca verlo en esta Copa del Mundo. Sería interesantísimo y se puede dar, Nacho. No es tan, Sí, sí, no es sí. una locura. No es una No, locura pensar que y se puede dar muy temprano si se dan sí. algunos estados, porque recordemos que de este grupo, el que salga segundo enfrenta al primero grupo Argentina y el que salga primero enfrenta al segundo grupo Argentina, con lo cual si Argentina o España no cumplen las expectativas y uno de los dos sale segundo de su grupo, va a haber una Argentina-España en 16 de final, lo que sería para mí, sin lugar a duda, el mejor partido de 16 de final. No me importa quién se enfrente a nosotros, no me importa qué otros enfrentamientos haya, sería el partido del Mundial porque el que gana es, prácticamente tiene el camino allanado para ser campeón del mundo. Así que habrá que ver qué pasa. Ahora, igual digo, si uno sale segundo del grupo, claramente algo mal está haciendo en el Mundial, con lo cual no sé qué tan candidatos al Mundial. Bueno, ahí empezaríamos con las preguntas y respuestas de siempre. Sí, tal cual, sí. Puede ser un arranque tardío también, así que Claro, veremos, veremos cuál es el diagnóstico de aquel momento. Pero bueno, nada, interesantísimo el repaso, como siempre decía Nacho Tito, de uno de los máximos candidatos, si no el máximo, a llevarse este mundial. Hablamos de España, ¿cómo no? Y de España tenemos una última historia cortita para cerrar el equipo y seguir repasando este grupo H. Y vamos a hablar de un equipo histórico, de la Quinta de Buitre, equipo que, bueno, terminó llevando al Madrid a lo más grande en los años 80, diría desde el 85, 86 hasta el 90. Acá vemos a la foto de los jugadores, Butragueño, Mitchell, Martín Vázquez, Miguel Pardesa, Manolo Sanchís, los estoy leyendo para no olvidarme de ninguno, más allá de que en la foto lo veo un poquito lejos. Y hay una historia atrás que es interesante, podemos decir que la recordaba, pero se la terminé medio robando los amigos de una baldosa que hicieron una vez un homenaje a esta historia maravillosa. Y es que la Quinta de Buitre, con Butragueño a la cabeza, nombre que le había puesto por marcar a esa generación, donde, bueno, decíamos, fueron fundamentales para que el Madrid ganara, le plantearon al técnico, a Luis Suárez, una gloria española, que era el técnico de 1990. 1990 es el Mundial de la Quinta, así que tenemos que ir todos. ¿Y eso fue en beneficio de quién? De el ratoncito Miguel Pardesa, que no jugaba en el Real Madrid, ya había sido descartado, pero le dijeron, nosotros si no va él, no vamos, así que lo subieron a la lista y terminó jugando el Mundial de 90 y de hecho, como lo marca el gráfico, llegó a jugar 2 minutos en el partido contra Bélgica, así que fue mundialista y con minutos en campo de juego. Bueno, como se ve ahí, varios títulos con el Real Madrid, un equipo que ha quedado en la historia, bueno, recordadísimo, hasta por los mexicanos, porque, bueno, el gran Hugo Sánchez era también parte fundamental de este equipo en la delantera. Y como dato de color, y está marcado acá, dicen que, bueno, después del fútbol montaron un viñedo y el viñedo se terminó fundiendo, razón por la cual las flechas indican a Ratoncito Pardesa como, bueno, actor de la mala fortuna, así que veremos si fue eso o no. El tema es que se les terminó escapando la chance de ser campeones del mundo, cosa que en 1990 los españoles creían muy clara, realmente en un análisis serio, y por lo menos desde acá no nos parece que fuera así, Nacho. Digo, no nos parece, por lo menos no me parece a mí, no sé qué pensará Nacho. No creo que España estuviera entre los candidatos a ser campeón del mundo en no, 1990. Pero bueno, no, a creo ver, que no. tenía una buena generación que por ahí sí podía llegar lejos. Bueno, terminó quedándose antes de lo esperado afuera y la Quinta de Buitre se quedó sin el ansiado mundial y sin la ansiada Copa del Mundo, más allá de haber ganado muchos títulos con el Real Madrid. Bueno, esa es la historia que teníamos de España para cerrar y ya mudarnos a otro equipo que a diferencia de España, con una historial, bueno, muy largo en el fútbol, en mundiales, en Euro, en los últimos 20 años, uno de los protagonistas que nadie puede dejar de lado cuando analiza el fútbol mundial. Vamos a hablar de Cabo Verde, que Cabo Verde es todo lo contrario de lo que acabo de decir, puesto en un equipo y van a compartir, bueno, grupo en la próxima Copa del Mundo. Así es. ¿Qué define Cabo Verde? Primero, historia en mundiales no tiene porque, como bien dijo Dani, es debutante absoluto. Y tuvo un récord durante muy pocos días, que fue el país más chico en clasificar. Fue superado pocos días después por la selección de Curazao, que también clasificó al mundial y transformó en el país con menor superficie y menor habitantes
clasificar al Mundial, con lo cual el récord le duró muy poco a los muchachos de Cabo Verde. Pero bueno, como historia de los mundiales no tenemos, su entrenador es el amigo cubista, acá lo vemos festejando uno de los goles el día que Cabo Verde terminó clasificando al mundial, ganándole a Eswatini o Suazilandia, como le quieran decir. Yo todavía lo conocí como Suazilandia, así que para mí va a ser siempre Suazilandia. Para mí es Suazilandia también, porque además era un nombre interesantísimo para ver en un país. Sin duda. No, pero bueno, Cabo Verde se mete en el mundial. Acá está el técnico cubista festejando uno de los goles. Acá, si no me equivoco, este fue el tercero, ya el último. Pero bueno, un Cabo Verde, ¿qué decir de Cabo Verde? De cómo llega al mundial, de cómo juega. Bueno, de cómo llega al mundial, tuvo el gran infortunio de quedarse afuera de la última Copa Africana de Naciones, en la que ganó Senegal en cancha y después le dieron la Copa a Marruecos 3 meses después. Bueno, en esa Cabo Verde no participó. Sí participó de la anterior edición, la del 2023, donde se metió en cuarto de final y terminó quedando afuera por penales, con lo cual se fue invicta porque en fase de grupos tampoco había perdido y había ganado su partido en octavos de final, con lo cual una gran Copa Africana de Naciones en el 2023 para la selección de Cabo Verde, que había también clasificado a la de 2021 y ahí sí no hizo tan buen pie, pero bueno, un equipo que viene creciendo en cuanto a talento, un equipo que viene creciendo en cuanto a jugadores convocados fuera del país. La mayoría de estos jugadores son nacionalizados. Después Dani nos va a contar una historia de todos los que podrían haber jugado. Sé que esto lo hemos hablado muchas veces, pero bueno, vamos a ver después qué equipo podrían haber armado si todos los que podían se hubiesen nacionalizado caboverdianos. Pero bueno, un equipo que empezó a nacionalizar muchos jugadores, que conserva algunos históricos, como Ryan Méndez, que ya tiene más de 80 partidos en la selección, el arquero Bocinia, también casi de 40 años, que va a disputar su primer mundial, obviamente. Pero después yo creo que la gran figura de este equipo es el señor Livramento. No puse ningún video porque de la velocidad que tiene este muchacho no se lo ve, tuve que poner una foto en el que las piernas tampoco se le ven porque parece el correcamino de lo veloz que va este muchacho. Si pueden, busquen algún video. Acá vamos a poner otra foto que está quieto. En esta lo podemos ver bien porque no se está moviendo el muchacho. La velocidad de este chico a mí me hace acordar a la de Bafemi Martins, un delantero muy veloz. Y además, yo me acuerdo que Bafemi Martins tenía un problema que era la definición. Llegaba mucho, concretaba poco. Después, cuando le pusieron un 9 al lado, empezó a pasarla y a quedar mejor. Pero este chico, Livramento, tiene velocidad y gol. Busquen resúmenes de los partidos, están en todos lados, los pueden buscar en todos lados. Busquen resúmenes de los partidos de Cabo Verde en eliminatorias. Yo vi el partido completo contra Eswatini, donde no tuvo un gran partido, pero sí vi el partido completo contra Camerún, donde este chico fue la figura. Vean el gol que hace, vean cómo sale disparado contra defensores también muy rápidos, ¿no? Los de Camerún no son defensores lentos, no estamos hablando de defensores pesados. Los deja muy atrás, casi fuera de cámara, los deja en el gol que le hace a Camerún, que termina indirectamente sellando la clasificación. Cabo Verde que va a apostar a marcar en bloque bajo medio. Yo creo que tal vez contra Arabia se va a animar un poquito más a salir al bloque medio y tal vez algún otro partido, no contra España, porque España para mí lo va a dominar por completo, pero tal vez contra Uruguay, si ve que Uruguay tiene algunas dudas o algo, tal vez le adelante un poco, porque lo mejor que tienen es cuando recuperan la pelota. Cuando recuperan la pelota tienen 2 o 3 jugadores de muy buen pie y muy rápidos. Tiene a Livramento, que ya lo mencionamos, tiene a Semedo, Willy Semedo, que hizo un temporadón en Chipre. Creo que entre goles y asistencias sumó más de 25, así que y fue campeón en Chipre. Tiene una gran temporada. Tienen al experimentadísimo Ryan Méndez, que es el cerebro y la calidad de adelante. Tiene también al chico Arcanjo, con lo cual creo que con Telmo Arcanjo también se puede armar algo muy interesante ahí en ataque, con lo cual cuidado cuando pierdan la pelota contra Cabo Verde, porque Cabo Verde va a salir disparado, tiene talento y tiene mucha velocidad para llegar arriba. Así que, y después atrás, ¿sabes qué? De mucha calidad. Perdón, te interrumpía, digo, pensaba en el calendario y digo, para mí algo que tiene que le resta mucho es que el partido donde supuestamente tiene que ir a buscar los puntos, al igual que Arabia, es el último. Razón por la cual, para llegar con vida y chances reales, tenés que rascar algo antes. Y tenés a España en el debut
y a Uruguay segundo. A ver, sí me parece bien que te saques a España en el debut, eso está bueno, ¿sí? Sí, Pero quizás el orden invertido del partido 2-3 le hubiese funcionado un poco más, digo, buscar los puntos en el partido 2 y que te quede para cerrar, bueno, ir a la búsqueda del milagro contra Uruguay. claro. En este caso será fundamental si le puede robar un punto a Uruguay. No creo que pueda con España, pero digo, por ahí lo agarra en un mal día Uruguay y en un bloque bajo le termina sorprendiendo, le saca un empate y cualquiera que pueda hacer eso, tanto Arabia como Cabo Verde, es la chance para poder pasar de ronda. Ni hablar, ni hablar. Además también tiene atrás buenos jugadores, Cabo Verde, con lo cual yo creo que le puede plantar contra España. Insisto, no creo que tenga chance, no porque Cabo Verde sea malo, sino porque para mí España está muy por encima y tarde o temprano lo va a doblegar. No creo tampoco que le haga 7 goles como hizo Costa Rica el mundial pasado. Hay que ver también cómo responde Cabo Verde a la adversidad, ¿no? Al saberse que va a ser casi colista del mundial, a verse inferior en todos los ámbitos. Le ha costado cuando se ha enfrentado a esos escenarios. En la eliminatoria contra Camerún, por ejemplo, el primer partido que juegan contra Camerún en Camerún lo pierde 4-1. Y después terminó sacándole, creo que fueron 4 o 5 puntos en la eliminatoria, con lo cual, si bien a la larga le ganaste, en un partido te caíste a pedazos, eso no le puede pasar en el mundial, sobre todo cuando la clasificación no es contra los de tu grupo directa, que te la dejes jugar tal vez contra los de otros grupos, que tal vez perdiendo 2 partidos 1-0 y ganando 1-0, clasifican, y vos te quedaste afuera por perder 1-4-5-0, con lo cual tiene que Obvio. mantenerse en partido, por más que pierdan 1-2-0, no descontrolarse. Tiene una buena defensa, Pina López y Borges, y hay que ver si llega Logan Costa, el defensor del Villarreal que estuvo toda la temporada lesionado, creo que disputó apenas un partido en toda la temporada. Hay que ver si llega en condiciones. Bueno, jugó justamente creo que el último partido de la temporada. Hay que ver cómo llega, hay que ver si llega, si lo ponen. El tema es que es por lejos el mejor jugador que tiene en la defensa, no solamente de esta etapa, sino en la historia. Entonces hay que ver si el técnico se arriesga a ponerlo o si mantiene la defensa de la dupla central de López y Borges, que le dio resultado en toda la eliminatoria y le viene dando muchas satisfacciones al entrenador. Y atrás tiene al arquero Bociña, que ya dijimos, casi 40 años, más de 80 partidos en la selección, muy experimentado. Habrá que ver qué hace. Y después un medio campo con Semedo y Lenini en el medio. La mayoría de estos chicos juegan en primera o segunda división de Holanda, de Portugal. Hay que ver cómo se arma, pero creo que Cabo Verde tiene buen material ofensivo. Hay que ver en defensa si pueden mantener ese orden y pueden mantener sobre todo la cabeza en la adversidad. Ese creo que va a ser el gran desafío de esta selección. Sí, total. Veremos ese escenario que no lo vemos hace mucho tiempo mundiales, que hay equipos que perdiendo por la mínima van a seguir en esta de que no me hagan más goles porque, Claro, bueno, la diferencia de gol tendrá mucho que ver de acá al final de la tercera jornada cuando, bueno, se disputarán las 8 plazas que habrá para los 12 terceros. Nada, una oportunidad interesantísima para pasar de ronda, sobre todo para un equipo que está haciendo su primera experiencia en Copa del Mundo. Tenemos placas final, Nacho. tenemos placa final de Cabo Verde, como dijimos, debut absoluto en mundiales, poco roce en competiciones, ya que no disputó la última Copa Africana de Naciones, sí disputó la anterior, de la cual, como dice ahí, repite 7, 8 titulares. Si vos vas a la formación de esa Copa Africana de Naciones, 7 u 8 de los jugadores que jugaron toda esa Copa van a disputar el Mundial, con lo cual tienen ese roce, pero no tan cercano, hace bastante. Y esto es lo que te decía, la diferencia con Arabia Saudita, ¿no? Yo creo que tienen roce en clubes también. La mayoría de estos chicos juegan en Europa, algo que no pasa con los jugadores de Arabia Saudita, que tienen apenas 2 jugando fuera de Arabia Saudita. Eh, Nada, yo creo que tienen, inclusive en ofensiva, mucho más talento que los árabes. Hay que ver cómo pueden manejar la presión y el hecho también de que no juegan juntos. O sea, en Arabia Saudita, ahora vamos a revisar un poco Arabia Saudita en breve, pero, pero juegan todos juntos todo el año o juegan 4 juntos en clubes, 5 juntos en otro club y se conocen porque juegan todo el año juntos, juegan todo el año entre sí, algo que no sucede en Cabo Verde, que se juntan como cualquier selección, cada 3 meses, 4 meses, disputan 2 partidos y después cada uno se va a su país. Así que nada, cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Después Cabo Verde, gran eliminatoria y crecimiento estable con 2 jugadores que va pudiendo nacionalizar. Como lo dijimos, la velocidad en transiciones es su carta ofensiva. Es un equipo que, cuando, insisto, vean videos de los goles de Cabo Verde, muchos son robando en el medio cuando juegan los centrales al 5, cuando están jugando en el medio,
presiona a 3 o a 4 y la pelota va a ir al Livramento para que el Livramento ponga el torpedo y se vaya y trate de llegar al gol. Después, realmente es la calidad y la experiencia de este equipo. Y la pregunta que se hacen, creo que todos en Cabo Verde, ¿Logan Costa de titular? Tal cual. Bueno, el análisis previo del señor Nacho de Tito, que lo hizo bien detallado y acá nos termina titulando, como siempre, en las placas finales. Ahora sí que es una pregunta, pero seria, no es por protocolo. ¿Hay datos de Cabo Verde contra Argentina, de verdad? No solamente tenemos uno, tenemos dos. ¡Opa! El primero es el más conocido, que se hizo famoso cuando se hizo más conocido cuando Cabo Verde clasificó al Mundial, que es lo de Custodio Méndez, ¿no? El jugador que jugó en Colón, en Estudiantes, San Martín Tucumán, en Temperley, en el fútbol argentino, Cabo Verdiano él, y creo que lo que más llama la atención es que se retiró pegándole a un árbitro. Creo que se sacó la bronca de cualquier futbolero que se ha sentido ultrajado por los de uniforme, así que nada, le pegó una trompada y se retiró. Y el segundo dato de Cabo Verde con Argentina, sé que me vas a bancar, sé que te va a divertir un poco, es que Cabo Verde es la única liga del mundo con más equipos que la Argentina, ya que la liga de Cabo Verde consiste en torneos regionales y los campeones de cada regional ahí van a disputar la liga, con lo cual se estima que juegan más de 90 equipos la liga caboverdiana. Nada, tengo miedo de decir esto y que Chiquitapia lo vea y diga, buena idea, vamos a hacerlo así. Vamos a mandarle, vamos a hacer un reel de esto y vamos a mandárselo al Chiqui. Chiqui, mirá lo que te estás perdiendo. O sea, imagínate. Yo me imagino, lo que te estás, lo que desperdiciás. Campeonatos provinciales, todos contra, ni siquiera todos contra todos. Dividimos en dos zonas los campeonatos provinciales, los ganadores juegan la final, los ganadores juegan la Liga Argentina y ahí juegan 24 equipos todos contra todos. Veremos qué pasa. Es espectacular. Idea del millón, por ejemplo, de Capital Federal clasifican o Boca, o River, o San Lorenzo, por ejemplo. Está bien, perfecto. De toda provincia de Buenos Aires, o Estudiantes, o Gimnasio, Racing, o Independiente, solo uno. Y así vamos provincia por provincia. No sé, yo le tiro una idea a Chiquitapia a ver qué le parece. Mira, nunca se sabe dónde puede terminar. Pensemos que el campeonato de 30 original también fue pensado por un periodista, así que nada. No digo más nada. No se sabe dónde puede terminar esto. Pero bueno, interesante el dato, como siempre, el dato argentino, en este caso, en la voz del señor Nacho de Tito para la selección de Cabo Verde. Nos queda finalmente para repasar algunos de los nombres, algunas de las caras que podríamos haber visto con la selección de Cabo Verde, pero que eligieron jugar para otros países. Bueno, son muchísimos los nombres. Puse 4 bien pesados para que se vea esto, ¿no? Lo que vemos ahora que también es una cuestión moderna, Nacho, de que se utilice el pasaporte de una nación chica. Antes se utilizaban los pasaportes de las naciones grandes. Quiero decir, bueno, uno nacía en un país medio raro o en un país tercermundista y si tenías un pasaporte de una de las potencias, te empezaban a decir, bueno, lo localizamos, si es bueno lo nacionalizamos, lo terminamos utilizando nosotros. Hoy por hoy empieza a pasar lo diverso, que es jugadores que nacen en el primer mundo, nacen en países donde su familia terminó residiendo, pero dicen, bueno, volvemos para atrás y termino jugando en una selección con la chance de que hoy, con tantos cupos que hay, quizás termino jugando en una cita mundialista. En este caso, se daba, lo contrario, porque Cristiano Ronaldo, que sí es portugués, pero tiene algo que ver con Cabo Verde, ya que su bisabuela Isabela Rosa da Piedacci, bisabuela paterna, nacida en Cabo Verde, nacida en la isla São Vicente, y de allí viajó hacia la isla de Madeira en Portugal, donde finalmente terminó quedándose parte de la familia de Cristiano Ronaldo. El segundo que vemos, el de al lado, es Henrik Larsson, bueno, aquellas rastas que no hay forma de no reconocer. Su padre, Francisco... Me pongo de pie ante el mejor sueco de la historia. Bueno, perfecto. Bueno, su padre, Francisco Rocha, es caboverdiano. Ahí sí es una cuestión directa, Nacho. Ahí no hay un antepasado de siglos, sino que el papá de Henrik Larsson es de Cabo Verde. Tranquilamente podría haber jugado para la selección africana de haberlo querido. Patrick Vieira, con madre caboverdiana, otro de los jugadores que, hoy por hoy podría haber sido convocable para 3 selecciones. Recordemos que él nació en Senegal,
terminó jugando para Francia porque el abuelo había Su formado parte de padre. la de la legión extranjera francesa, el padre. Ah, el padre era senegalés. Bueno, por eso digo, La madre creo que caboverdiana. la conexión con Francia es que el abuelo había formado parte de la Legión Extranjera Francesa, razón por la cual era convocable para Francia. Bueno, uno Exacto. de los casos, como los que vemos hoy, de personas con 3 pasaportes, convocable para 3 selecciones. El último, Nani, que sí nació en Cabo Verde, así que este directamente tendría que haber jugado para la selección caboverdiana y quizás ahí sí podría haber sido el 7 titular y la figura de Cabo Verde, cosa que no pudo hacer por chocar tanto y tanto con el querido CR7 que nada, no le prestaba el número ni cuando no estaba. Nani, el 7, no lo veía ni en fotos. Del fútbol local, del fútbol argentino, nos enteramos hace poco, dentro de este año, que Ayrton Costa, jugador de Boca Juniors, también tiene antecedentes en Cabo Verde por parte de su abuelo y hasta se sondeó que en algún momento lo podrían haber buscado como para jugar el Mundial. Ayrton dijo, soy argentino, solo jugaría para la selección argentina, razón por la cual sus chances de jugar un Mundial son más o menos las mismas bueno, que las de Harry Clarkson de jugar al fútbol de vuelta, vamos a decir, algo así. Nah, un buen jugador, Ayrton Costa, lejos de la elite que vemos en la selección argentina, pero también otro jugador con triple pasaporte, nació en Argentina, con abuelo de Cabo Verde y con otro antecedente para vestir a la selección de Paraguay, que también lo sondeó para ver si quería formar parte del grupo que va a tener Gustavo Alfaro en este Mundial 2026. Bueno, algunos de No, los nombres de... con ese me Sí, identifico, con estos los cuatro. Mi hijo actualmente podría jugar para Paraguay, Italia, España y Argentina, con lo cual tiene cuatro opciones abiertas. mira, repetime las opciones, por favor. Paraguay por mi abuelo, perdón, por mi bisabuelo, Italia, España y Argentina. Cualquiera de las cuatro que quieran a mi hijo todavía no tiene contacto con ninguna, así que vamos viendo. Paraguay, Italia, España y Argentina. Bueno, no quiero hablar por el chico, pero sabiendo que voy a ser su representante, eh, seguramente la opción sea por cantidad de campeonatos del mundo. Así que si es bueno, ya sabemos para quién va a jugar. Eh, nada, fuera de broma y hablando en serio, hoy los famosos europibes que decimos de Argentina, chicos que han nacido, hijos de argentinos que han nacido en Europa, que quizás ni conocen el país y han sido convocados algunos, bueno, es un caso a nivel mundial, ¿no? Sí, No sí. vemos más ese tipo de nacionalización por dar un nombre como Deco en Portugal o como Camoranesi en Italia, que era una cuestión, parecía más una avivada del momento que otra cosa, ¿sí? Hoy tiene que ver con una cuestión de que el mundo se ha globalizado y esto, bueno, empieza a pasar. Hoy el hombre común ya es ciudadano del mundo y vemos esto mucho más seguido de lo que se veía en el pasado. Sin embargo, la selección de Cabo Verde se perdió por lo menos a estos cracks. Era una lista de, bueno, muchos varios que podrían haber utilizado la selección de Cabo Verdiana para jugar en el Mundial de 2026. Nachito, cerramos Cabo Verde, nos vamos a Arabia. Interesante saber tu opinión sobre este seleccionado. Me interesa por qué lo pones en el cuarto lugar en la previa, ver qué le ves de menos que Cabo Verde y seguramente, bueno, tendremos alguna cosita para debatir en todo este análisis. Dale. Sí, bueno, Arabia Saudita, séptima participación, otro más con seis participaciones. Solo una vez avanzó de fase y fue justamente en el último mundial que clasificaron a los terceros, fue el año 1994, con, creo yo, dos de sus máximos referentes, a pesar de que hoy en día tiene sus referentes como Al Dawsari. Yo creo que el amigo Mohamed Al Deachea, el histórico arquero de Arabia Saudita, es uno de los máximos referentes, y el otro es Al Owairan, el Maradona árabe, como le decían en su momento. Sé que más tarde me vas a hablar de él, me vas a mostrar cosas de él, así que lo dejamos para más adelante. Pero con estos dos señores, con Al Dayá y Al Owairan, bueno, Arabia Saudita logró meterse en un gran mundial en otra final, porque clasificó como un mejor, como, o sea, clasificó en un grupo que había mejores terceros, pero mentirosos, porque Arabia Saudita ganó dos partidos y perdió uno, terminó con 6 unidades, fue su mejor mundial a nivel no solamente números, sino también a nivel de juego. Después de eso, nunca más logró pasar la primera fase, incluido
un papelón mundial que hicieron en el 2002, en el que se fueron 5 goles a favor y con 12 goles en contra, incluidos los 8 de Alemania, en un debut para el olvido, donde por ejemplo también estaba el de Gea, por ejemplo, el buen arquero que tiene más de 170 partidos en la selección. Pero bueno, la realidad que es una selección que no tiene rostro internacional, ¿no? O sea, eso, ya hablamos de la historia y vamos a hablar un poco de cómo llega el Mundial y de cómo se para. Vamos a ver el equipo. Obviamente acá hay algunos jugadores como Aldausari, al que conocemos muy bien. Después tiene a un 9 con poco gol, como el Huracán. La verdad que no tiene delanteros que tengan más de 10 goles en la selección, creo, o 12, creo que era. Tiene solo a Abdulhamid, el que vemos ahí como lateral derecho, el número 5, es el único titular que juega fuera de Arabia Saudita, que juega en Francia. Después del resto son todos jugadores que juegan en la liga local, que si bien la liga local hoy en día en Arabia Saudita se está reforzando, está creciendo, los jugadores que llegan no llegan la mayoría en su plenitud o están muy poco tiempo. Así que todavía les queda mucho tiempo para adquirir tal vez un roce más competitivo. Yo creo que Arabia Saudita sigue siendo muy fuerte en su región, simplemente porque dentro de su región tiene la liga más poderosa. Pero en comparación con las ligas europeas o sudamericanas todavía está varios pasos por atrás, y los equipos que mejor les va son los que menos alas usan, ¿no? Son los que se llenan comprando a los Benzema, a los Cristiano Ronaldo, a los Kanté, a los Bono, a los Mendy, a los Mané. Digamos, el talento local todavía es escaso, todavía no hay mucho desarrollo de talento genuino, y creo que eso le va a tener pasando factura. Son jugadores que la experiencia que adquieren es porque jugadores van a sus ligas y no porque ellos se van a otros lados a otros métodos de entrenamiento, otros métodos de comida, a un fútbol más profesional. Entonces, por eso yo creo que el fútbol de estos países árabes que tienen ligas fuertes, ligas de mucho dinero y cuyos jugadores no emigran, van a empezar a quedar cada vez más atrás en vez de ir más adelante, porque el talento que llegue a sus ligas va a tapar al talento de ellos. Y eso es algo que le está pasando, por ejemplo, a Brasil, que lo vemos, o sea, en otra medida de cosas, ¿no? Porque Brasil es otra cosa completamente diferente, pero Brasil ahora se transformó en un país comprador de talento. Entonces los jóvenes tienen cada vez menos espacio, se van a Europa más jóvenes porque juegan 2 o 3 partidos y se van, y se terminan de formar afuera. Nos vamos a Ronaldo, lo vimos jugar en Copa Libertadores, a Cafú lo vimos jugar, ¿cuántas Copas Libertadores? A Rivaldo lo mismo, tenían mucha formación y después iban a Europa más adelante y volvían para retirarse. Hoy en día hay jugadores en plenitud futbolística que vuelven a Brasil o extranjeros que van a Brasil, y eso no lo está ayudando a nivel selección. A nivel clubes obviamente sí, ganan toda la Copa Libertadores, se disputan, entonces los llegan a la final como mínimo, pero no ayuda a su selección, y creo que esto mismo pasa en menor medida, ¿no? Otro nivel en Arabia Saudita, y no le veo una salida hoy en día que se esté preocupando mucho por hacerlo, más que por organizar mundiales y por pedir más cupos, pero la verdad que más que eso no veo que hagan. Sí, a ver, hay una cuestión que termina pasando, que uno lo ha visto en otros deportes, lo hemos visto en Argentina muchas veces, y tiene que ver con lo siguiente. Cuando vos tenés una liga de bajo nivel, si bien vos podés mejorar la liga trayendo talento extranjero, ¿sí?, para que el roce sea mejor, eso tiene que ser controlado, y además para que te mejore tiene que ser constante, ¿sí? Pienso en el comienzo de la Liga Nacional de Básquet, ¿sí?, y la regla de los 2 extranjeros, ¿sí?, cuando había que tener un par de extranjeros por equipo. Claro, para una liga que no existía, traer jugadores extranjeros que tenían roce de jugar en otro campeonato, ya era importantísimo para cualquier jugador de la selección, de un equipo argentino. Ahora bien, es tan real eso como que hasta que tus jugadores y tus máximas estrellas de la Liga Nacional, siendo jóvenes y algunos más jóvenes todavía, no se empezaron a ir afuera a jugar a las mejores ligas del mundo, vos no tuviste una gran selección, ¿sí? Claro. Por dar el caso argentino de básquet. En el caso de Arabia, por nombrar Arabia del mundo árabe, ¿no? Podemos decir sí. Cualquiera del sector ahí. Vos traes a la figura, ¿sí?, sobre el final de la carrera, razón por la cual el nivel que te puede dar en el campeonato no sabemos cuál es realmente.
más allá de eso, ¿sí? Te está faltando la otra parte, que es que alguna vez tus jugadores salgan y vayan a competir, aunque sea mal, pero que vayan a entrenar al primer Sí, sí, nivel sí. con, bueno, máximo nivel de Europa, máximo nivel de Sudamérica. Para Arabia sería un montón, ¿eh? Quiero Sí, sí, decir, sí. para venir a Argentina o a Brasil, para un jugador árabe, sería mucho el roce. Porque después, a ver, nombraba a Nacho el caso de Brasil, o podemos nombrar el de Argentina, que es, y la respuesta va a ser más o menos la misma, Uruguay. Vos tenés una competencia local hoy, en Argentina y en Uruguay, no tanto en Brasil, muy débil, pero la selección no se nutre de la competencia local, porque tu Claro, caudal de jugadores es tan grande, ¿sí? Que vos lo tenés todo afuera. Entonces, decís, bueno, che, necesito un lateral izquierdo. ¿Y quién juega? Bueno, juega tal. ¿Dónde juega? En el Lyon. Juega tal. ¿Dónde juega? En el Atlético de Madrid. Eh, el 3 de la mejor liga el mejor 3 de la Liga Argentina, que es el de Boca o el de River, sacando condiciones anormales como Acuña que volvió o Montiel que volvieron, y son jugadores de selección porque forman parte del proceso, no están ni en consideración. A ver, Blanco, que es un muy buen lateral izquierdo del de Boca, no está ni en consideración para jugar en la selección argentina, ¿sí? O los centrales de Argentina, o el mejor arquero de la liga, a lo sumo te lo llevan como tercer arquero como premio consuelo, pero la realidad es sí, sí. que no hay, no hay mucha participación real. Bueno, la parte de ir a foguearse afuera, si algún día quieren mejorar lo deportivo, es inevitable, no les va a quedar otra. De hecho, lo vemos con los americanos, Nacho. Sí, Los que sí. forman parte de la selección y los que le dan nivel, no son los que juegan en la MLS, son los que juegan Claro, afuera. pero Ahí ni está la hablar. clave. Ni hablar, bueno, y eso en el mundo árabe, en la mayoría de los países que vemos, yo siempre creo que lo dije cuando hablamos de Japón y creo que lo dije cuando hablamos de Irán también, yo lo separo entre los asiáticos de Oriente y los asiáticos árabes. Los asiáticos árabes juegan, tienen esa cosa de jugar en sus ligas. En Irán, el de Irán se va a Arabia, el de Arabia se va a Emiratos Árabes, el de Emiratos se va a Qatar, pero se mueven ahí en un estilo que hace que no quieran roce. Entonces vos, todos los tuyos juegan, se enfrentan siempre a los mismos, o igual en tu confederación. Sí, en tu confederación, todos van ahí, el que tenga la selección más Sí. potente va a ganar. No hay Bueno, mucho misterio. Japón y Corea te van a meter un poco de ruido desde allá, que tal vez en un mano a mano, una vez le ganas, una vez perdés, va pasando, va cambiando. Después un Qatar, un Emiratos Árabes Unidos, de repente nacionalizan 20 jugadores para una competición, te la ganan, después desaparecen del mapa. Como pasó con Qatar, Qatar ganó dos copas africanas, dos copas asiáticas, perdón, el mundial fue un desastre, y este mundial para mí va a ser peor, prepárense por un papelón de Qatar a mi gusto. sí. Pero, y después Japón y Corea, que te dan otra cosa, pero digo, los equipos árabes, hasta que no empiecen a hacer esto, que decís vos, nadie, llevar su talento afuera, de empezar a foguearse contra otros jugadores, porque el mundial de clubes es un partido, no alcanza. No alcanza, o dos No, partidos, claro, el pero mundial de clubes son tres partidos, no te alcanza eso como roce, tres partidos cada 4 años. Necesitas que no, vayan a jugar, pensaba en como decís vos, a esto, un equipo de Francia, de Alemania, algo así. pensaba en esto, Nachito. No sé cómo es hoy, pero sí recuerdo que, nada, la camada gloriosa del Mundial 94, que repite en el 98 ya sin éxito, pero que nada, volvió a instalarse o empezó a instalarse en los mundiales de fútbol, digo, hace Mundial 94, 98, 2002, cuando eran sondeados para ir a jugar a Europa, no los dejaban. Sí, sí, No sí. te podés ir de acá. Digo, quiero decir, hay una cuestión que no solo forma parte de los jugadores mirando para adentro y decir, che, mirá que lo que cobro acá no lo voy a cobrar en ningún lado, y la comodidad que tengo acá, por una cuestión de cultura, por una cuestión de mil cosas, no la voy a tener en otro lado, 100% acierto. Además, cuando querían el desafío, no se lo dejaban tomar. No, no te puedes ir encima. O sea, bueno, claramente hay que cambiar desde todos lados. Tiene que cambiar el ánimo de los jugadores y tiene que cambiar la cabeza de, bueno, en ese caso, el emir o el presidente del club o quien sea que decida. Sí, sí, al de ayer llegó a entrenarse con el Manchester United. Para que se den una idea, el nivel que Claro, tenía el arquero, llegó a entrenarse con el Manchester United. Cuando Manchester United quiso firmarle el contrato, no lo dejaron. No era para ser titular indiscutido, pero imagínate para el de ayer, de repente entrenar todos los días con Schmeichel, con Peter Schmeichel, sí, claro, y que obvio. le pateen al arco Scholes, X, Dwight York.
Cole, Solskjaer, es otra cosa que te esté pateando todo el tiempo, por Bueno, ejemplo, al Dausari, al Buraikan, al Shubair, son cosas a muy ver, diferentes. al que nombraba Nacho antes y del que vamos a ver alguna jugada después, Sael Al-Owairan, era un jugador para ir a jugar a Europa. A ver, Sí, no digo al primer nivel de Europa, pero era un jugador para ir a jugar a Europa. Entonces vos tenés un roce diferente, tenés entrenamientos diferentes, los métodos de entrenamiento distintos. No por nada, el equipo del 94, que fue el que terminó haciendo historia, haciendo la mejor participación, lo dirigía un argentino, Nacho. A ver, sí, no es una pavada, digo. Claramente algo de eso hay. En algún momento me acuerdo que Solari, Jorge Solari, que era el entrenador, sobre Mohamed Al-Deguea, lo nombraban como un muy buen arquero y de repente se comió un gol y le dijeron, ¿y ahora qué vas a hacer con el arquero? Y lo voy a seguir poniendo si no tengo otro, dijo. De manera muy chistosa, diciendo, ¿qué te pensás que te hacen dos acá? Sí, claro, tenés ese y gracias. Bueno, nada, por marcar algún dato de color de aquella vieja selección. así es. Bueno, eh, ¿cómo llegó Arabia Saudita al Mundial? Y cómo juega Arabia Saudita. Bueno, Arabia Saudita tuvo otra vez a Gerard Renard entre sus filas, después de una primera ronda muy, muy mala en la clasificación asiática, donde queda por detrás de Japón y Australia. Tiene que ir a jugar el repechaje contra los otros que habían terminado terceros y cuartos de su grupo, que en este caso fueron Indonesia e Irak. O sea, se tuvo que ir a jugar la clasificación contra dos selecciones de tercer nivel de Asia, porque falló contra los habituales de siempre, contra Japón y Australia. En otro grupo pasaron Corea, Irán, etcétera, pero la Suiza claramente falló y tuvo una metera muy mala. Asume Herr Renard al final. Y el repechaje, estas cosas que pasan solamente en el mundo asiático, de que el repechaje se jugó todo en Arabia Saudita. O sea, Arabia Saudita jugó los dos partidos de local. E Irak e Indonesia jugaron en terreno neutral, digamos. O sea, no hubo un local ahí. Arabia Saudita termina ganando la Indonesia 3-2 y después empatando con Irak, que si perdía quedaba fuera. Terminó empatando, clasifica al Mundial en la última fase, uno de los últimos clasificados junto con Qatar, en una confederación que, insisto y lo digo una vez más, para mí tiene mucho más clasificados de los que debería. Ya habían clasificado 6, estos eran el séptimo y octavo. Demasiado para una confederación que la verdad no tiene tanto éxito en Copas del Mundo, sacando el oasis en el desierto de Corea y las constantes clasificaciones de Japón a octavos. Sacando eso, no hay mucho más. Es más, venimos hablando de Irán, nunca pasó fase de grupos, hasta ahorita una vez en el 94. Qatar no le fue bien en los mundiales en el mundial que disputó como local y en este no parece que sea la excepción. Después Australia, que no pertenece al mundo árabe, pero que tampoco tiene mucho éxito en los mundiales, por lo cual una confederación demasiado favorecida con los cupos, y que no le hace honor a eso. Así, mira. Sí, sí, sí. Creo que no estamos descubriendo América cuando decimos eso. No, 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 Eh, claro. pero bueno, Arabia terminó despidiendo a Herr Renard después de una serie de amistosos en la que le fue muy mal, perdió con Egipto 4-0. Miren, contra un africano de primer nivel perdió 4-0 y después perdió con Serbia, que quedó afuera del Mundial, perdió 2-1. Eso generó el despido de Herr Renard y la contratación a último momento de Donis. Pasó también Roberto Mancini por el banco entre Renards. Renard Un se va, abrazo a Roberto. Mancini, viene Renard, después viene Donis, un Georgios Donis, griego, como el nombre lo dice, que lo seleccionaron, no, o sea, yo puse 4-2-3-1 acá como formación base porque no dirigió ningún partido todavía en la selección, lo eligieron porque hace 6 años dirige en la Liga de Arabia Saudita y porque conoce a la mayoría de los jugadores. Ese fue la razón para llevarlo. Imagínense la desesperación de, a 3 meses del Mundial, despedir a Herr Renard, un tipo con una experiencia inmensa y que los dirigió en el Mundial, y tener un tipo que lo ponen porque conoce a los jugadores. Y porque hace 6 años dirige, creo que dirigió a todos los jugadores en diferentes equipos de la Liga Árabe, pero la verdad que otra de las razones por las cuales veo a Cabo Verde ganándole a Arabia Saudita, llevar a un técnico solo porque conoce a los jugadores me parece, es como casarse por conveniencia, ¿viste? Bueno, me caso porque está cerca, porque es un castillo, qué sé yo. Te juro, cuando leí toda esta información de que se fue Herr Renard y que asumió Donis, te juro que me vino esa imagen a la cabeza diciendo, no puede ser que esta sea la razón. Bueno, y además, cuando también te dicen cómo juegan los equipos de él, porque
tampoco es que gana ligas, o sea, no hace mucho, la última liga que ganó la ganó hace 15 años, y no fue en Arabia Saudita, con lo cual tiene una Copa del Príncipe y una Copa local por ahí, creo que por Chipre, no mucho más que eso es el palmarés de un técnico para ir a un mundial, un técnico que dijo abiertamente que juega a esperar el error del rival y luego ver qué hacemos en ataque. No sé, me parece muy pobre para un equipo que tiene que ir al mundial a tratar de salir tercero. Ojo que con esos antecedentes Román en cualquier momento lo puede llamar. Yo te digo que con los DT que están acá, tranquilamente, pero hablando en serio, nada, da la sensación todavía a esta altura que el dinero aparentemente los dota de una impunidad para creer que pueden hacer cualquier cosa, y en el fútbol no hay recetas mágicas. Si van a hacer las cosas más o menos como la tenés que hacer, y el crecimiento lo haces paulatino, nadie se levanta de un día para otro y pasa de ser, bueno, de los peores a top mundial. Realmente no funciona así. Sin duda. Bueno, placa final de Arabia Saudita, séptima participación, una sola vez pasó de fase, octavos de final en 1994, buscará avanzar después de 32 años. Como lo vimos, proceso turbulento, muchos de malos resultados, inclusive en ligas en torneos locales como la clasificación asiática, donde fue muy pobre lo que brindó. Poco peso ofensivo, sacando al Dausari, que ya lo conocemos bastante en Argentina, no tiene mucho más. Un DT sin experiencia en selecciones, jugadores de liga local sin roce de primer nivel. La pregunta es entonces, ¿le alcanzará lo poco que tiene y todo el desastre que fue el proceso entre mundiales para vencer a Cabo Verde y meterse en la fase de eliminación? Yo creo que el objetivo de Arabia va a ser salir tercero, cueste lo que cueste, porque no salir tercero sería un golpe muy duro, sobre todo que salir en el 2034 por organizarse el mundial, o sea, en 2 mundiales lo organizás, y si quedaste afuera con Cabo Verde, tenés 8 años para armar un equipo competitivo, no es tiempo suficiente. Uno cree que 8 años es mucho, en procesos de selecciones pasan volando, es una generación de jugadores, es una sola, tal cual. Es 2 oportunidades, 3 oportunidades, es una generación, si sale mal esa, no tenés nada. A ver, y ya la tenés que tener gestándose, porque claro, no puedes arrancar ahora, no llegás con los tiempos. No, tenés que tener ahora jugadores ya de, a lo sumo, el más joven, 15 años, 16, que estén listos. Y Arabia Saudita es un país muy difícil para nacionalizarse, o sea, tampoco no es como Qatar, básicamente, que entras al país y te tiran un pasaporte. Entonces, tenés que tener jugadores de tu liga y de tu país que estén aptos para jugar en la selección y que tengan ese roce. Yo creo que si hacen un papelón en este mundial, como yo creo que van a hacer, papelón sería perder los 3 partidos o perder 2 y no ganar a Cabo Verde, que es una selección debutante. Yo creo que si queda fuera en primera ronda, se van a ver en serios problemas para ver qué hacen, no solamente para el 2030, que tendrán que clasificar, y lo harán porque si hay 48 o 64 selecciones por decantación van a clasificar, pero cuando les toca organizar, no será un papelón. Total. Bueno, espectacular el análisis de Nacho de Tito sobre la selección de Arabia Saudita. Me queda preguntarte si tenemos dato argentino. Por supuesto que tenemos dato argentino como siempre. Tenemos 2. Uno, obviamente, el que ya conocemos todos, es más lógico, que Arabia le ganó el último mundial a Argentina 2-1 en el debut. Un partido rarísimo de que Argentina se dio que lograron 4 goles o 4 posibles goles por posición adelantada. Y después también que Argentina en el 92 le ganó la Copa Rey Fahd a Arabia en Arabia Saudita por 3-1. Y la verdad que cada vez que le gana le hace algo malo a Argentina y Arabia Saudita, pero cada vez que se enfrentan le hace algo malo, porque en el 2022 Arabia le gana y queda fuera, y en el 92 Argentina le gana y le corta la racha de victorias en Copa Asiática. Venía a ser campeón reinante de Copa Asiática, el partido se juega un mes antes como preparación para la Copa Asiática, Arabia Saudita pierde esa Copa Asiática y gana la siguiente, con lo cual los árabes no nos deben querer ver más. Cada vez que nos ven, alguna desgracia les pasa futbolísticamente hablando, así que creo que nos van a tratar de evitar a toda costa. Bueno, ahí está, dato argentino de Arabia Saudita en la voz del señor Nacho de Tito. Para cerrar Arabia nos queda un recuerdo emotivo, y no hay nada más emotivo que un gol. Así que vamos a ver un gol en nuestro podcast, única en su historia. Bueno, golazo tremendo de Sael Al-Obairán, con una gran historia para buscarlo, un verdadero personaje, que además también convirtió el gol del descuento en la final que marcaba Nacho entre Argentina y Arabia Saudita en 1992 en la final de la Copa Rey Fahd. Bueno, autor del gol de Arabia, claramente
uno de los mayores, si no el mayor talento alguna vez nacido en aquel país. Y además, créanme que así como Chester J. Lampuy, cuando le reconocieron los derechos de Tommy Daly, cuando volvió a Arabia después de hacer este gol, bueno, tuvo el autocohete y la casa de oro puro, literalmente. O sea, se convirtió en una deidad caminando, bueno, pasó a ser cara de cuánto producto han desuelto para aquel lugar del mundo que si aún hoy nos parece un lugar recóndito porque no tenemos mucha información al respecto, imagínense hace 30 y pico de años atrás, donde realmente, bueno, ahí sí no llegaba ninguna noticia sobre qué sucedía en el mundo árabe a mediados de los 90. Nachito, finalizamos Arabia Saudita y nos queda el último equipo de este grupo H y diría, vamos arriba a la celeste. Para cerrar Arabia Saudita, busquen la historia de, como dijiste vos, ¿no? De Al-Ghawaidan, porque el Mundial 98, el Mundial 94 no lo iba a jugar, el 98, perdón, no lo iba a jugar. 98, exacto. Habían sido sancionados por haber sido visto tomando alcohol, algo prohibido en la ley islámica. Cuando se dieron cuenta que el equipo era un desastre, le redujeron la suspensión. Claro, sí. Mundial. Así que busquen la historia completa, muy interesante, porque es la típica de, no, vos estás castigado, pero sos muy bueno, así que, bueno, en la manita, una palmadita y avanzamos, no pasó nada. Es y no es, usted me entiende, como diría, claro, ya está, bueno, no se lo puede castigar tanto a los buenos, así que en ese caso tuvo un pase algo a Irán para poder jugar el Mundial de Francia 98. Decíamos, terminamos con España, con Cabo Verde, con Arabia Saudita, nos queda para finalizar el 2 veces campeón del mundo, Uruguay. Bien, vamos con Uruguay nomás, 15ª participación del equipo uruguayo, 2 veces campeón del mundo, creo que no hay que aclararlo mucho más, del año 1930 a 1950, las 2 copas del mundo que ha ganado, la última obviamente en el 1950 con el maracanazo, que para mí, como digo siempre, es simplemente un maracana, nada más, no un maracanazo, contrario a lo que opina Daniel Massa, no me lo quiero arrastrar con él. Conmigo. Para mí sí, maracanazo, y cada vez que voy a Uruguay la gente quiero que me reciba con abrazos y besos, porque es un pueblo hermano al que respeto, quiero mucho y le reconozco, una de las epopeyas más grandes de la historia del fútbol, ese maracanazo tremendo, que lo pongo como una historia gigante de 2 campeonatos del mundo y 2 oros olímpicos. Yo ahí separo, muchachos, no se enojen, pero son 2 campeonatos del mundo y 2 oros olímpicos. Que, bueno, también mencionaremos algo al respecto, pero nada, lo interrumpía Nacho. Último campeonato de Uruguay, 1950, como bien lo decía. En tierras brasileñas, yo igual respeto a muerte al uruguayo, gran gente, gran población, pero para mí lo del 50 es un título más y no mucho más que eso. Como dijimos, 2 veces ganador de la Copa del Mundo, luego perdió mucho protagonismo, mantuvo protagonismo hasta principios de los 70, luego decayó mucho el protagonismo, ya en el 86 en el Mundial que bueno, justamente gana Argentina, se va sin ganar, a pesar de que llegó octavos de final. Luego en el 90 otra participación muy pobre donde pasa de ronda con la lengua afuera. Después lo que vimos los fracasos mundialistas de no poder clasificar durante muchos años, de quedar afuera inclusive a veces en el repechaje, de clasificar y quedarse afuera en primera ronda, y después en el 2010 sí recupera el protagonismo, con el recordadísimo mundialazo de Forlán y el arquero Luis Suárez, uno de los mejores arqueros de la Copa del Mundo 2010. No pregunten en Gana al respecto porque se va a poner fea la cosa, pero bueno, uno de los mejores arqueros del Mundial, el bueno de Lucho Suárez. Y después, bueno, creo que Uruguay buscando recuperar un poco el protagonismo perdido en las últimas décadas y volver a ponerse ahí arriba, la va a tener complicada, no por el grupo que le ha tocado, sino creo más que nada por los problemas internos que está teniendo con el señor que vemos en la foto, con Marcelo Bielsa, el actual entrenador de Uruguay. Totalmente, creo que suele pasar después de un proceso largo. Tuvo un proceso largo con el maestro Tavares, proceso interrumpido, camino al Mundial de Qatar 2022 y ya camino a este 2026, la apuesta por Bielsa, que así como decimos siempre en el podcast de Quinto Cambio y sobre todo en el podcast de Quinto Cambio en modo mundial, así como uno piensa en Alfaro y Paraguay y dice match perfecto,
no pasa lo mismo en la previa cuando dice No, Marcelo Bielsa y Uruguay. Entonces es una apuesta que, bueno, en la previa no deja, a ver, che, esto, a ver cómo sale, ¿no? A ver, si bien Uruguay tiene intérpretes que juegan en la elite del fútbol mundial, capaces de adaptarse a cualquier forma de juego, dicho esto, el ADN del jugador, ¿sí? Está. El ADN del pueblo sí, futbolero también está. Y está muy lejos el ADN del fútbol uruguayo de lo que piensa Bielsa o de la forma que tiene Bielsa de ver el fútbol. Bueno, realmente parecía un experimento de alta combustión. Arrancó excelente, Nacho, sí, porque sí, lo sí, arrancó vimos muy bien. arrancar perfecto, y a partir de ahí, bueno, hace un tiempo que está, no quiero decir declinando, pero sí por lo menos estancadísimo. Es como que no mejoró nunca más. Sí, sí, la verdad todos recordamos, creo que fue en la fecha 4 o 5 de las eliminatorias, que le gana a Argentina la Bombonera, pero no bien, Sí, muy bien le gana, no, con muy muchísima bien. calidad, lo pasa por arriba, futbolísticamente hablando, lo pasa por arriba Uruguay, creo que fue fecha 4, fecha 5, no me acuerdo ahora Sí, exactamente recién cuándo fue. arrancaba la eliminatoria. Sí, sí. Pero sí, sí, decía arrancaba, sacó 14 puntos en las primeras 8 fechas, le fue muy bien al inicio perdón, en las primeras 7 fechas. Hace un inicio increíble con 14.7 partidos y después de ahí sacó otros 14 en los siguientes 11. La verdad que es muy, muy marcado el declive de la selección uruguaya, eh, no solamente en el resultado, porque uno puede decir, bueno, la pelota entró, no entró, mala suerte, desde el juego, ¿no? Derrotas que no estaban en los planes, empate que no estaban en los planes, derrota con Perú, empate con Venezuela, empate con Chile, contra selecciones que quedaron muy lejos, tuvo malos resultados, y creo que eso es lo que, como se le cayó a Bielsa, además de muchos problemas con muchos referentes, Cavani, Suárez, que fueron diezmando un poco la confianza del grupo, declaraciones en contra misma del presidente Peñarol, diciendo que Bielsa no saludaba a la gente, y todo el ruido que ya conocemos desde Sudamérica, porque pasa en todos los clubes, en algún momento pasa en Boca, pasa en River, pasa en San Lorenzo, pasa en Racing, pasa en todos lados, en algún momento de la historia, pero es raro verlo tal magnitud en la selección. No es una selección uruguaya que venía, contaba, es un proceso súper tranquilo, poco polémico, obviamente había voces en contra, pero no había esta hazaña que se ve hoy con Bielsa. Merecido, ¿no? Eso ya lo dirán los protagonistas, pero digo, la hazaña con la que se le da a Bielsa en este momento en Uruguay es llamativa. ¿Sabes qué pienso, Nacho? A ver, sin ser un paracaidista, ni mucho menos, porque no creo que haya sido ese el sentimiento. Hay una declaración de Hernán Crespo con Juan Pablo Barqui, donde cuenta su renuncia a la selección, donde, bueno, hay un maltrato de Bielsa hacia su persona, en sus palabras, donde dice que le mintió, que él estaba para jugar y terminó poniendo Batistuta. Bueno, un montón de cosas que trascendieron desde la palabra de Crespo, que había permanecido en silencio más de 20 años. Sí, Hace poco volvió a remarcar y reafirmar lo que dijo, razón por la cual, desde su lado de sus convicciones, sí, evidentemente sigue sintiendo que tiene razón. Uno sí, no sí. puede decir que está equivocado, porque si hablamos de el origen de el equipo argentino en la previa del Mundial 2002, la temporada de Batistuta y la de Crespo, y el momento de Hernán, y probablemente desde ese lugar, si uno le saca el nombre y apellido, quizás tenía todo para arrancar titular, claro, después había que sacarlo Batistuta, ¿no? Eso no es una pavada, pero bueno, forma parte de la polémica. Quiero decir, en este momento, donde viene de pelearse con históricos, donde tiene un problema de manejo de grupo, te cae una declaración de esa como la que tuvo Crespo, y es duro porque me parece que termina siendo mella, sobre todo por el hecho de que cuando habla de su renuncia a la selección, eh, cuenta que en un momento cuando ya se van los grandes y empieza ese recambio generacional para la eliminatoria del 2006, donde Crespo ya era un referente, ¿sí? Empieza a tener problemas serios y le termina renunciando. Entonces, algo de lo que vimos acá, ¿no? Bielsa llega y el primer choque lo tiene con, bueno, jugadores que, si bien uno ya veía que tenían el ciclo acabado, como Cavani y Suárez, bueno, vos lo tenés que despedir de otra forma de la selección. Hay ¿Sí? formas. Claro, no tenés que descartarlo, y recordemos no, uno lo puede decir porque está en la historia habla por sí mismo, las formas no son
algo que Bielsa maneje bien. Has tenido Sí. problemas una y otra vez por ese tema. Bueno, a ver, también digo del lado uruguayo, vos sabés lo que fuiste a buscar, ¿no? No es que Claro. esperaba que esperaba que mejore a los 70 años. Bielsa fue así siempre y, bueno, vos sabés que ese tema lo va a tener. Y además otra cosa, Uruguay no es Chile, y con todo respeto lo digo para Chile, ¿sí? Cuando Bielsa agarra a Chile, Chile no clasificaba a los mundiales, Chile nunca había ganado nada, Chile tenía una muy buena generación de jugadores, pero necesitaba un entrenador como Bielsa que los ordenara y además la forma que tiene Bielsa necesita, no voy a decir obedientes cumplidores de órdenes, no a ese nivel, pero sí que el jugador, bueno, tenga la cabeza flexible a una manera de jugar que implica tener, bueno, cumplir funciones específicas. El jugador uruguayo ya tiene una forma de ser en sí y ninguno no viene de un país que nunca ganó nada. Digo, esto también tiene que Claro. ver, ¿eh? Es, che, mirá que nosotros ganamos y ganamos de otra forma, ¿eh? Entonces, si la cosa te sale bien, te acompañan todos. De hecho, pasó en Argentina con Bielsa. Mientras la cosa fue bien, que el equipo ganaba, sí, no importa, jugamos a la europea, jugamos a la holandesa, qué sé yo. Cuando perdió, había que prender fuego todo. Bueno, imagínense si esto hubiese pasado en el proceso. Bielsa tuvo la fortuna o ni siquiera la fortuna, quiero decir, la capacidad de que en el proceso mundialista con Argentina, en la eliminatoria le fue muy, muy bien. Entonces, Sí. no vimos que tambalee esto que le pasa en Uruguay. Si Uruguay hubiese jugado una eliminatoria al mismo nivel que los primeros 7 8 partidos, claramente no estamos hablando de esto. Claro, sí, hubiesen dicho, bueno, Cavani y Suárez se enojaron porque no los convocó, Claro. están grandes, pobres. Ahora, como bien se le fue mal, y si tienen razón Cavani y Suárez, hay que hacer esto, mismo lo que pasa ahora con Nathan Nande, ¿no? Ahora, ahí lo vemos en imagen, al ex Boca. Eh, Qué locura, ¿no? Lo de Nández, fue titular todo el proceso, capitán inclusive por momentos, uno de los referentes del plantel, y el técnico le informó que no va a ir al Mundial, no que no va a ser titular, que no va a ir al Mundial. Decisión que creo que dejó a todos atónitos, me obligó a mí a cambiar la placa de la formación uruguaya a último momento, porque yo la tenía lista, como tengo la de todos los equipos, ya la tengo lista hace un tiempo, algunas las voy editando a último momento, esta la tuve que editar a último momento de vuelta, porque se quedó fuera Neta Hernández. Ahora van a ver, puse a Varela de 4 pero totalmente confundido de que lo que puede pasar. O sea, también tiene Varela el 4 ahí ya me dirán los uruguayos qué es lo que creen ellos, pero digo, demuestra al menos lo raro del manejo, ¿no? Decir simplemente que por razones futbolísticas no va a participar un tipo que fue capitán y referente de tu selección muchas veces. Es raro, Sí, es extraño. raro. Extraño. Extraño, pero bueno, a ver, volviendo a la previa, según lo que contó Crespo, cosa que acá desconocíamos, evidentemente pasaban este tipo de cosas, Sí, sí, sí. siempre pasaron en la historia de Bielsa, a ver, hay historias muy conocidas de Bielsa peleado con referentes, y también es una realidad que no es casualidad los tipos de equipos que elige Bielsa para dirigir, ¿sí? Tiene que ver con esto, ¿sí? Porque vos cuando vas a un equipo que no tiene aspiraciones de campeonato, sino que tiene aspiraciones de llegar lo más lejos posible, bueno, son más maleables los jugadores a interpretar una idea que el técnico imponga. Cuando vos llegás a un club, poner el nombre que quieras en la liga que quieras, Boca, River, Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, París, Manchester City, Manchester United. Los jugadores son estrellas antes de que vos llegues, ¿sí? Y le decís, che, mira, necesito que me corras toda la banda, y por ahí te dice, sí, sí, corre la voz. Quiero decir, no, capaz que no te lo dicen directamente, pero el jugador no acepta tan fácilmente todo esto. Bueno, el jugador uruguayo está más cerca de eso, ¿sí? Que de un jugador como pasó en Chile, donde, bueno, va a aceptar todo lo que diga Bielsa, porque Bielsa viene de ser un tipo que ganó y vos no ganaste nunca. Sí, sí. Esto también me parece que hay que hacer. Es una lectura que por lo menos merece hacerla en la previa, y está claro que, como decíamos del otro lugar, el manejo de lo humano, más allá de que hay muchos jugadores o jugadores que lo defienden, hay otros que esta forma, esta manera de comportarse, bueno, la siguen marcando como algo que le molestó después de 20 y pico de años de haberlo tenido como Sí, técnico. sí, está claro, eso le ha pasado con Calderón, le ha pasado con Chilaver. Chilaver lo dice
cada vez que le preguntan sobre Bielsa y sobre esa etapa de Bielsa en Vélez, él siempre lo menciona, que Bielsa se adaptó a ellos y no ellos a Bielsa. Que por más que Bielsa diga lo que diga, en realidad jugaron a su manera, no a la manera de Bielsa. Y bueno, eso se da para hablar entre Bielsa y Chilaver, pero digo, coincido completamente en lo que decís, que cuando vos vas a un club o a un equipo o a una selección que ya ganó sin vos, vos tenés que, o sea, Bielsa siempre se destaca en equipos donde la vara es baja, ¿no? O donde este tipo me está haciendo descubrir lo que es ganar, o, che, el año pasado salimos décimos, este año estamos cuartos, bueno, algo voy a estar haciendo. Ahora, si el año pasado fuiste segundo o primero, o el año pasado o clasificaste los últimos 3 mundiales, clasificar a uno más, es lo normal, ya lo hicimos sin vos, entonces me tenés que dar algo más, y si el trato no es el ideal, y mirá, el trato no es el ideal, estamos consiguiendo el trato de lo mismo, prefiero que venga otro, y me trate bien, nada más, que consiga el mismo resultado y me trate bien, y yo me voy a adaptar mejor a su idea. Total. Lo demostró en el Leeds. El Leeds también llegó un equipo que hacía, creo que 20 años no tocaba Premier League, que venía de hacer malas campañas en segunda división, lo agarró. La primera temporada creo que se quedó tercero o cuarto, jugó el playoff y lo perdió. En la segunda temporada lo sacó campeón, pero bueno, le dio algo a jugadores que tal vez, no digo que no tenían plata y que de repente se hicieron millonarios gracias a Bielsa, digo, tal vez jugadores que sí pegaron el contrato de su carrera gracias a Bielsa, o la temporada de su carrera que les permitió hacer una buena carrera. Entonces, el respeto es otro. Yo no me pregunto qué le va a enseñar a Nantes. Obvio que siempre le puedes enseñar algo a cualquier edad. Pero digo, ya son tipos hechos, de Nández, de Arrascaeta, Bentancur, Fede Valverde, Darwin Núñez, bueno, Cavani, Suárez, no sé, Pelistri, qué sé yo, son todos jugadores que ya están en otro nivel, que ya tienen una carrera muy encaminada, y si el técnico encima no te da un buen trato, la verdad que no le veo mucho futuro si no consigue algo. Esto no ganó la Copa América, que tal vez decir, bueno, ganó la Copa América, ojo acá porque no la ganamos hace 14 años, 15 años. La verdad que no aporta nada diferente a lo que Uruguay ya tenía, y no es una selección que venía de fracaso en fracaso buscando un revolucionario que lo devuelva a los primeros planos. Sin dudas. Nada, suscribo 100% lo que dice Nacho. Nada, habrá que ver cómo juega el Mundial, ¿no? Primero, cómo prepara a este equipo, cómo le responden los jugadores y qué Uruguay vemos en el Mundial. Realmente es una incógnita al 100%, ¿no? Si vamos a ver al equipo que le ganó a la Argentina en la cancha de Boca cuando comenzaba la eliminatoria, o al que se premió 5 con Estados Unidos en un amistoso a fin del año pasado. Realmente, nada, veremos cuál cara nos muestra Uruguay en el Mundial. Sí, o sea, acá pusimos una formación que puede ser esta, después Bielsa en último momento cambia todo, veremos qué pasa. También hay que ver si usa la formación del último amistoso. El último amistoso jugó 4-4-1-1 en vez de 4-3-3. Hay que ver, yo creo que este tridente del medio, Ugarte, Bentancur y Valverde, fija, salvo que se anima a poner a de Arrascaeta de entrada. Habrá que ver también cómo llega al Mundial el volante del Flamengo, que viene una lesión, pero yo creo que va a salir con Ugarte, Bentancur y Valverde en el medio, Pelistri y Araujo por las puntas, Darwin Núñez de 9, atrás creo que con Ronald Araujo y José Jiménez en el medio. Varela lo pusimos de 4 en reemplazo de Nández a último momento, así que veremos si finalmente es Varela el defensor del Flamengo quien aparezca ahí. Roget en el arco. Creo que Uruguay en nombres no tiene mucho que discutirse, tiene grandes jugadores. Valverde muchas veces capitán y figura del Real Madrid, un Bentancur ya completamente establecido en Europa, un Darwin Núñez que, bueno, yo creo que es el punto más flojo, no porque Darwin Núñez no sea un delantero de clase mundial, sino por donde está jugando, ¿no? Se fue de la elite a algo de menor nivel. Hay que ver cómo impacta, si es que impacta a la larga. Generalmente tarda un poco en impactar, no es que apenas se van ya bajan su nivel, pero al tiempo que se van ya el nivel cambia. Sí, totalmente. Pero bueno, en nombres no hay dudas de que es un buen equipo. Hay que ver si lo podemos ver en juego. Yo creo que, a diferencia de otra época donde mirábamos la delantera y metía miedo y el resto del equipo era como que acompañaba esa parte, hoy el tema es el medio. Hoy el medio de Uruguay es un medio, bueno, nada, elite mundial completamente. Habrá que ver si el resto del equipo puede acoplarse a ese medio que, nada, mete miedo realmente y que
habrá que ver si termina de interpretar la idea del entrenador de cara a lo que será una Copa del Mundo que le va a permitir tener un rival de fuste como es España, top mundial, que vos sabes que está por debajo, pero sí te va a permitir tener dos rivales que vos sabes que estás uno o dos escalones por encima, y eso también es una ventaja, porque no todos los grupos de la Copa del Mundo te dan la chance de decir, bueno, en un día normal yo a Cabo Verde y a Arabia Saudita le gano y puedo terminar con 6 puntos el Mundial. De hecho, el partido con España es el último. Así que, nada, tendría que llegar a ese partido clasificado. Claro. Sí, sí, clasificado con el top asegurado. ¿Y quién te dice, en base a la diferencia de goles, sabiendo que con un empate contra España pasás primero? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y te ahorrás posiblemente a Argentina en la siguiente ronda. Después, bueno, sí. Obviamente, un Uruguay hemos criticado mucho a lo que es la preparación, la llegada de Uruguay al Mundial, de cómo llega. Ahora, 16 de final, Argentina-Uruguay, yo creo que ningún argentino lo quiere, Nadie. Es un partido, a ver, nunca deja de ser un clásico, toda la vida lo voy a decir, no me quiero meter con Alemania y Austria, que Nacho sabe un poco más que yo, pero pueblos tan familiares como Argentina y Uruguay, creo que sacando ese que nombré, creo que no hay. Razón por la cual, nada, es enfrentarte, es que te toque la pelea de la noche con tu hermano, ¿viste? Sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Argentina-Uruguay es eso. Si alguno tiene dudas de esto que decimos, no hay cosa más clara que el enfrentamiento de 1986 en octavo de final, cuando Argentina clasifica, ganando su grupo, con Italia que era el campeón. Dentro de su grupo, dejándolo segundo, Uruguay clasifica luego de ser goleado, solo con 2 puntos, producto de 2 empates, y el partido de octavo de final, si bien Argentina tuvo las más claras, mereció ganar, mereció haber hecho más goles, sobre el final terminó pidiendo la hora contra Uruguay. Es un clásico, es un partido aparte, nada, estoy seguro que Argentina no quiere un rival así en 16 avos de final, ni siquiera en octavos, por el lado uruguayo. Y si vos te toca España en el grupo, ya sabés que lo más probable es que te termine pasando eso, es que termines quedando segundo de grupo. Pero bueno, nada, tenés que cumplir con tu tarea, ganar los primeros 2 partidos y después, bueno, más adelante vemos. 100%, plata o mierda al final, así que veremos cómo llega Uruguay a ese encuentro entre los 16. Creo que es Argentina, al final el rival, o sea, uno cree que la lógica dirá que sí. Vamos a ver qué pasa. Placa uruguaya, 15ª participación en Copas del Mundo, 2 títulos, 30 y 50. Llega a la parte descendente del proceso bielcista, que ya dijo que se va después del Mundial. Polémica por la ausencia de Nández y muchas internas, lo que declaró el presidente Peñarol, Cavani, Suárez en su momento. Una selección uruguaya que desde la partida de Tavares le cuesta encontrar estabilidad, primero con Alonso, ahora con Bielsa. Ha tenido flojos los 2 amistosos previos. Y una cosa que no dijimos en los amistosos previos, hubo un amistoso previo en noviembre donde llegó un equipo B directamente, o sea, ni siquiera llegó fue muy criticado por esa decisión. Él dijo que era para probar variantes, pero no llevar a ninguno de los sectores convocados fue raro. Fue como que lo convocaron en Argentina, no lleves ni a Messi, ni a Paredes, ni a De Paul, ni a Lo Celso, ni a Tibu Martínez, ni a Cuti. No que no jueguen, que no lo lleves, que lleves a otros jugadores. Bueno, fue muy criticado también por eso. Después del estilo de juego no hablamos porque creo que todo el mundo ya conoce a Bielsa, ya sabe a lo que juega. Estilo de presión, ofensivo, ir a buscar siempre el resultado, necesita jugadores en plenitud física para que le rindan. Creo que no hay mucho más que decir. Ya todos conocemos a Bielsa, el que no lo vio en Argentina lo vio en el Leeds, el que no lo vio en el Leeds lo vio en Chile, el que no lo vio en Chile lo vio en Uruguay. Creo que seguir hablando del estilo, que además es un tipo que no ha cambiado en 40 años de que dirige, así que tampoco es que se va adaptando, es siempre el mismo, así que ya sabemos a lo que juega. Y como último, si llega en condiciones de Arrascaeta, habrá que ver. Yo no lo puse en la alineación como titular porque no creo que llegue en condiciones óptimas. Igual creo que va a ser parte importante, ¿no?, del recambio uruguayo. Sí, totalmente. Jugador fundamental para las condiciones de Uruguay y las chances uruguayas en esta Copa del Mundo. Bueno, repaso de lo que veremos de Uruguay en esta Copa del Mundo en la voz del señor Nacho de Tito, como siempre, completísimo. Voy a preguntar si hay dato argentino. Debe haber 1 millón de datos, pero no sé qué elegiste.
No, dijimos con los equipos que hay demasiadas coincidencias nuevas por el dato argentino. No lo hicimos con Perfecto. Brasil, no lo hicimos con Paraguay, con Uruguay. Que el único dato que hay no lo tengo chequeado porque no lo chequeé, pero creo que es el partido más jugado en la historia del fútbol, de selecciones, Argentina-Uruguay. Mira, bueno, Ahora tremendo. mientras vos nos presentes tu sección, voy a corroborar ese dato y te lo digo después. Fragmento. Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de historia y sobre todo de historia de terminología y lo vamos a hacer con dos fotos puntuales. La primera es dos medallas olímpicas. Estas dos medallas olímpicas nos van a explicar varias cosas. Por supuesto, son las dos medallas olímpicas ganadas por Uruguay en 1924 y en 1928, las dos veces como el campeón olímpico de fútbol en los Juegos Olímpicos. Recordemos, este título tenía la denominación de campeón del mundo amateur de fútbol. Uruguay se los adjudica como mundiales, teniendo en cuenta de que en aquel momento la FIFA ayudó a organizarlos. Más allá de eso, FIFA alguna vez le dio un reconocimiento como campeón de fútbol amateur. Los uruguayos tratan de omitir esa última palabra para decir que tienen 4 títulos del mundo. Bueno, la polémica está siempre establecida hasta que FIFA algún día no diga esto sí o esto no. Uruguay dice que tiene 4, el resto del planeta dice que tiene 2. Más allá de eso, sí son muy valederas las dos medallas de oro olímpicas. Decíamos, París 1924 perdón, Ámsterdam y París, así es, 24 y 28. Lo importante y lo que venimos a hablar acá es que hay cierta terminología que utilizamos hasta el día de hoy que forma parte de la historia del fútbol y forma parte de estas dos medallas. Por ejemplo, arrancando por vuelta olímpica. La vuelta olímpica, celebración que se da cuando un equipo sale campeón, es decir, sale campeón. Y ahora no se ve tanto porque ahora está este protocolo de subirte a la tarima esa, levantar la copa, y etcétera, etcétera. Antes, sobre todo en los torneos de fútbol de los países, ¿qué veíamos, Nacho? Veíamos un equipo dando la vuelta alrededor del estadio, saludando a las tribunas, ¿sí? En una caravana a la que intentaba sumarse quien pudiera colarse adentro del campo de juego. Si tuviera o no que ver con el plantel no importaba, pero había que meterse a dar la vuelta olímpica. Bueno, todo esto arranca con una vuelta que da la selección uruguaya en 1924, cuando es coronada campeón del mundo en los Juegos, campeón olímpica en los Juegos de París. Da la vuelta alrededor del estadio para recibir una ovación de todos los que estaban allí presentes. A partir de ahí se denomina vuelta olímpica, término que utilizamos hasta el día de hoy. Recordemos, ha pasado más de 100 años y todavía es un término válido para utilizar en el fútbol hasta estos días. Quiero decir, cualquiera que uno dice vuelta olímpica, todos sabemos a qué se está refiriendo. Pero el paso de Uruguay por los Juegos Olímpicos nos siguió dejando términos que seguimos utilizando hasta el día de hoy. Por ejemplo, el 2 de octubre de 1924, en la cancha de Sportivo Barracas, Argentina y Uruguay se iban a enfrentar una vez como tantas. Y acá tenemos sí otra imagen para ver, porque es la imagen de el primer gol olímpico marcado, que es un gol que le hace Argentina a Uruguay. Se llama gol olímpico porque fue contra el equipo que era campeón olímpico. Recordemos que por la fecha esto era así. Uruguay era el campeón olímpico vigente. Argentina le marcaba este gol desde saque de esquina, cosa que estaba prohibida hasta hacía muy poco. Bueno, recién se había habilitado el hecho de que desde los saques de esquina se pudiera convertir directamente. Argentina lo lograba, le hacía este gol a Uruguay, que era el campeón olímpico, y a partir de allí este gol se denominó gol olímpico. Terminología que otra vez seguimos utilizando hasta el día de hoy. Si uno dice, nos hicieron un gol olímpico, todos sabemos que te comiste un gol de córner. Y de hecho, si nos ponemos a repasar en la historia, todos sabemos o conocemos o recordamos alguno. No es un gol que se dé habitualmente, es un gol muy difícil de hacer, pero bueno, se viene siempre a la cabeza alguno muy particular. Yo sé que Nacho está pensando en uno, no se lo voy a dejar decir, porque el pobre Navarro Montoya se vio las luces del gasómetro y quedó nubilado el día del famoso gol olímpico de Silas, que recordamos bien
en el 96, clausura 96 para ser más exacto. Tampoco lo quería recordar mucho por el final del partido. Al final recordemos lo esto. terminaba ganando Boca con 10, exactamente, tras la expulsión de Claudio Polcanilla, pero un golazo de Silas. Digo, hay que tener un talento como el de Silas para hacer un gol de perdón, de un gol olímpico, un gol desde tiro de esquina. En este caso, el gol argentino lo hizo Cesario Osani, jugador de Huracán y de la selección argentina, que fue el primero a marcar este gol olímpico, gol que recordamos hasta el día de hoy. Hay uno más, una terminología más, que es la última, y esta, según la leyenda, aunque la imagen no, aunque la leyenda se trastoca porque se confunden un juego con el otro, esta supuestamente es de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam de 1998 y es la de alambrado olímpico. Alambrado olímpico, que se le da ese nombre al alambre que vemos en los estadios para separar al campo de juego de las tribunas. Supuestamente, como en 1924 se había desbordado el público y se había metido dentro del campo de juego, en 1928 en los estadios de fútbol, en el estadio de fútbol donde se jugó el Juego Olímpico, empieza a haber un alambrado alrededor del campo de juego para que la gente no se pueda meter cuando el equipo da la vuelta olímpica. En este caso, el campeón, ¿quién fue? Otra vez Uruguay, razón por la cual el equipo uruguayo sigue pegado a esta terminología, alambrado olímpico, que en Argentina seguimos viendo en la gran mayoría de los estadios. Capaz que alguno que tenga algún otro tipo de construcción no lo tiene, pienso en las plateas que están más elevadas en algunas canchas, pero en el resto seguimos viendo tras el alambre como buena tribuna noventosa de cualquier país. Argentina sigue teniendo el alambrado olímpico, seguimos jugando con la vuelta olímpica cuando somos campeones y si metemos un gol olímpico lo festejamos todos, razón por la cual toda esta tecnología se la tenemos que agradecer a la selección uruguaya de comienzos del fútbol, finales del fútbol amateur, comienzos del fútbol profesional, ahí, en la década del 20. Buenísimo, Dani, altos datos. La verdad que el del alambrado olímpico no lo tenía. Nosotros los recordaba. Bueno, no los recordaba, pero los conocía. Y después con el olímpico vamos con el de Silas a Talleres año 94 mejor. Ese me gusta más. Bueno, un especialista, Pablo Silas, bueno, otro que lo tiraba siempre, que le ha salido alguna vez, pero que siempre lo buscaba, era Juan Román Riquelme, ¿no? Para nombrar a alguien que Sí. en este momento es el presidente actual de Boca Juniors. Era un jugador que intentaba habitualmente, bueno, sorprender con un gol desde aquel lugar. Terminología que utilizamos hasta el día de hoy, lo podemos recordar así. Nada, Nacho, un repaso espectacular de este grupo H entre España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay para cerrar este capítulo de Quinto Cambio Modo Mundial. Realmente un Y placer, Nachito. para cerrar, te confirmo que Argentina-Uruguay es el partido internacional que más veces se jugó en la historia. 214 veces se jugó Argentina-Uruguay. Para ponértelo en comparación, el clásico de Avellaneda se disputó 239 veces y el Boca River 260, si no me equivoco. Así que casi como clásicos se juegan todo ese por año mínimo. O sea, una Claro. locura lo de literal entre Argentina y Uruguay. No sé cuál le seguirá, yo imagino por un tema de fundación, debe ser Inglaterra-Escocia. Sí, yo Eh, pensaba en ese, sí, tal pero, cual. claro, es que mi duda era o Argentina-Uruguay o Inglaterra-Escocia. No sé cuántos partidos se han jugado Inglaterra-Escocia. Eh, pero debe ser cercano porque empezaron a jugar mucho antes que Argentina-Uruguay. Sí, sí. Acá hablamos de dos equipos que hoy nos parece increíble porque sacando las fechas FIFA los equipos no se encuentran, no se enfrentan y en las fechas FIFA todo el mundo respeta un calendario. No es que vos inventás un amistoso y realmente cuando te toca la fecha que tenés libre y tenés que armar un amistoso, normalmente es un amistoso para buscar dinero y se usa un amistoso fuera del continente o yendo a algún lugar exótico. Bueno, eso hace que los Argentina-Uruguay que en algún momento veíamos ya no se vean más. Yo recuerdo uno de los últimos así, fuera de, fuera de protocolo, para inaugurar el Estadio de La Plata, Nacho, ¿te acordás? Claro, está de único. Estábamos ahí hablando de, no sé, Corregime, 2004, corregime, 2003, una cosa así. pero Sí, Uruguay nos pone la remera roja ese día. creo que sí, creo que sí. Sí, sí, puede ser Sí. tranquilamente. Mirá, Eh, dije Inglaterra-Escocia, en Argentina-Uruguay dijimos 214 veces, ¿no? 215 veces. Inglaterra-Escocia 116. uf, qué barbaridad. O sea, muy Tremendo. atrás.
muy atrás. Muy atrás. Bueno, nada, para darle valor a lo que será nada, un tipo de encuentro de este estilo que además tiene su historia, digo, muy lejana, pero tiene su historia en Copa del Mundo. Jugaron la primera final Argentina y Uruguay, ¿no? Para tenerlo Sí, presente, ¿no? Dos animadores de la historia de la Copa del Mundo que quizás veamos enfrentarse muy pronto en este nuevo mundial que se viene en unos días. Nachito, un placer. lo mismo digo, Dani, un abrazo enorme y seguiremos con los 4 grupos restantes. Totalmente, con lo poquito que queda. Abrazo grande. Abrazo enorme.